y creo que también me veis. Voy a compartir pantalla en primer lugar, antes de que se me olvide. Bueno, pues simplemente confirmarme, por favor, que se ve la pantalla como que quiero que se vea suficientemente grande. Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues si no me dices nada más, Antonio, voy a dar comienzo. pues sí, ya puedes comenzar. Vale, genial. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues lo primero, agradeceros a todos los que estáis hoy aquí, pues vuestro interés por Maple. Agradecer también a Antonio, la descripción que ha hecho del que hoy os va a hablar, pero simplemente para entrar lo más rápido posible en materia, para aprovechar más el tiempo, simplemente indicaros que soy matemático y que soy profesor e investigador. Y justamente pues voy a orientar lo que es estas 2 horas que voy a estar con vosotros, mi presentación en esa línea, ¿no? Y digo esto porque también voy a hacer un pequeño cambio de lo que habitualmente suelo hacer en estas sesiones, que voy a introducir, puesto que estamos todos en un momento en el que tenemos que impartir o organizar nuestra docencia, aquellos que sois profesores a distancia, pues voy a intentar introducir también algunos ejemplos de cómo podemos utilizar Maple como si fuera una pizarra electrónica cuando no tengamos otra opción de impartir docencia que aquella que se base en el uso de herramientas de videoconferencia, ¿no? Bueno, pues entrando en materia, como os decía, lo que voy a hacer va a ser intentar durante estas 2 horas, partiendo de la base de que sois usuarios que no tenéis mucha experiencia con Maple o con ninguna, pues justamente voy a intentar ir añadiendo información de forma incremental, ¿no? O sea, y aparte de indicar una pequeña introducción acerca de qué es Maple, voy a centrarme, digamos, en ir incorporando cuestiones a mi presentación según las vaya usando, ¿no? Por eso, en el plan que traigo hoy aquí justamente para este tutorial, la interfaz de Maple aparece 2 veces. Aparece al principio y aparece al final, ¿no? Aparece al principio un poco para que entendáis las cuestiones más básicas de qué es lo que encontramos en una ventana tan compleja como es al principio de Maple, para que luego, después de haber hecho un tutorial muy básico y haber visto ejemplos más complejos, al final hagamos un repaso justamente de cuál es esa interfaz, porque al final es justamente la parte que puede complicar más lo que es la curva de aprendizaje, ¿no? Porque queremos hacer cosas, sabemos que Maple es capaz de hacerlas, pero no somos capaces de acordarnos de alguna manera de dónde están, ¿no? Entonces, por eso, digamos, primero hablaré muy poco de la interfaz, simplemente cuestiones muy básicas, para luego cerrar justamente mi presentación en este tutorial hoy con ya una descripción, digamos, más global, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Salvo que Antonio me contradiga, si no me equivoco, esta presentación va a quedar grabada, por lo tanto, pues siempre podréis, de alguna manera, volver a ella, ¿no? Bueno, pues, como os decía, lo primero, ¿qué es Maple? Maple es, como Antonio decía, un paquete de software científico y educativo que permite el acceso a una gran cantidad de recursos matemáticos de todo tipo, pero que también en las últimas versiones cada vez integra más en las posibilidades de crear, generar documentos complejos y en muchos casos, si así lo estima el que lo genera, interactivos, ¿no? Dejarme que en este momento haga un pequeño paréntesis personal, porque un poco también para que, sin haberlo dicho, igual se va a notar demasiado. Yo soy un usuario de Maple desde la época, creo que son de los finales de los 80, ¿no? Ya son muchos años, ¿no? Y para mí Maple es una herramienta para hacer experimentos en matemáticas y para mí Maple, su núcleo fundamental es la cuestión de experimentar, ejecutar comandos o programas complejos, ¿no? Y he de decir que hasta este año la parte de integrar o definir o generar documentos complejos siempre me molestaba, ¿no? Porque añadía capas de funcionamiento que me hacían de alguna manera llegar un poco más tarde donde quería llegar, ¿no? He de confesar que este año, con la que está cayendo y con el uso que he tenido que hacer de Maple para impartir docencia a mis estudiantes, pues he agradecido que exista esa posibilidad. Y yo creo que me entenderéis según vaya avanzando el tutorial, ¿no? Simplemente a modo de resumen, por de alguna manera, marcar 5 características fundamentales de Maple, pues la matemática, en cuanto a lo que son cálculos, ecuaciones, estadística, visualización y un gran conjunto de ítems.
resolvedores de todo tipo, numéricos y simbólicos, y luego justamente, dentro de la parte de experimentación, tenemos lo que es la exploración y gestión de procesos matemáticos. Un ejemplo pequeño, vamos a ver, más que nada porque 2 horas dan para lo que dan. Y luego la parte final que está, lo que comentaba inicialmente, ligado a lo que es generación de documentos matemáticos complejos e interactivos. Y también veremos algún ejemplo como, de alguna manera, Maple también puede funcionar como una herramienta para desarrollo de aplicaciones complejas, ¿no? Pero de esto podremos hablar muy poquito, ¿no? Bueno, visto esto, simplemente antes de entrar en la descripción de Maple, 2 precisiones muy claras, ¿no? En Maple, cuando abramos una ventana, vamos a tener 2 modos. En función de cómo sean los modos, podremos hacer unas cosas o podremos hacer otras. Estos 2 modos se las suele llamar el modo, digamos, hoja de cálculo o modo worksheet o el modo documento. Ya los propios nombres marcan claramente qué tipo de ventana uno tiene que abrir en función de lo que uno quiera hacer. Pero también he de decir que cada vez más la frontera es más difusa, ¿no? O sea, aunque yo quiera hacer solamente cálculos, pues también puede aparecer la necesidad en algún momento de introducir fórmulas o textos complejos, ¿no? Pues también se puede, ¿no? Y al revés, dentro de un documento el cual uno genera, digamos, un texto para escribir una lección de cálculo diferencial, pues puede estar interesado en integrar, digamos, una hoja de cálculo donde los estudiantes hagan experimentos, ¿no? Por lo tanto, partiendo de la base de que esa frontera está difusa, tenemos, vamos a ver ahora ejemplos concretos, 2 modos. El modo, digamos, hoja de cálculo para concentrarnos en lo que es hacer o obtener un resultado del tipo que sea, o el modo documento cuando uno quiere hacer un informe o un documento, digamos, que explique algún concepto o explique algún resultado dentro de un proyecto. Pero incluso también para hacer presentaciones. Yo tengo colegas que en lugar de utilizar PowerPoint o utilizar, digamos, LaTeX, utilizan Maple justamente para hacer sus presentaciones en congresos o incluso en clase, ¿no? Estos 2 modos, de alguna manera, también explican lo que ahora voy a introducir respecto, digamos, la interfaz en Maple, que es la primera aproximación. Si os fijáis en pantalla, por poner 2 ejemplos antes de entrar en materia, estamos viendo en el modo worksheet justamente un comando que es simplemente hacer la potencia o el cubo de una suma de 2 monomios, o podéis ver justamente en la segunda imagen, aunque está un poquito más pequeño, podéis ver justamente ya un documento complejo donde a los estudiantes se les resuelve un problema donde tienen que calcular el coeficiente de correlación y las desviaciones típicas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y ya se puede ver, digamos, que el objetivo aquí es el resultado, el objetivo aquí justamente es la explicación y la complejidad del documento, ¿no? Bueno, pues yendo, digamos, a la primera parte lo diré, de mi tutorial, que es justamente una parte sustancial, que es justamente lo que es la interfaz de Maple, ¿no? Ahora abriré una ventana Maple para hacer la explicación, digamos, sobre la propia ventana, pero antes de entrar solamente indicaros que lo que os encontráis aquí es lo que es la parte más compleja con prácticamente todo lo que puede estar abierto cuando uno lanza Maple, ¿no? La parte del medio, la parte que se encuentra en el centro, es justamente la zona donde editamos o donde escribimos comandos o los ejecutamos. Lo que se encuentra justamente en las columnas de la derecha y de la izquierda, voy a empezar por la de la izquierda, la que aparece en la columna de la izquierda no es otra cosa que una columna que sirve de paleta, vamos a decirlo así, para introducir formato, vamos a decirlo así, formato sobre todo matemático, ¿no? O matrices, o vectores, o todo tipo de expresiones, ¿no? Lo que aparece en la columna de la derecha van a ser es una paleta de comandos. Una vez que uno selecciona un objeto en la ventana central, se le va a desplegar una paleta de posibilidades de cosas o de funciones que Maple puede hacer con ese objeto, ¿no? Ya veremos ahora algún ejemplo concreto, ¿no? Y luego lo que aparece en las columnas, perdón, en las filas de arriba, o sea, la primera fila es una fila bastante estándar que va cambiando en función de lo que estemos haciendo. Perdón, esta fila es la que no cambia, perdón, la que cambia es la tercera, ¿no? La primera fila es la que no cambia. Aquí aparecen cuestiones típicas de guardar ficheros, imprimir y otras muchas cosas que iremos viendo.
Por ejemplo, esta lupa con el más la usaré muy a menudo simplemente para hacer más grande o más pequeña la letra o los tamaños de letra de la ventana principal. La segunda fila nos muestra en esta ventana cuántas worksheets o ficheros están abiertos. Aquí en este momento tendríamos 3 ficheros abiertos para ir cambiando de uno a otro. Y luego ya en la tercera fila, esa es una cuestión que va cambiando en función de qué tengamos seleccionado en la ventana principal, ¿no? En función de dónde estemos, ahora estamos con un texto, pues nos permitiría cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, hacer una negrita y más cosas, ¿no? Si estuviéramos seleccionando un dibujo o un gráfico, nos permitiría rotarlo, girarlo, verlo de otra manera, cambiar en lugar de una línea continua, una línea de puntos, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, llegado aquí, lo que voy a hacer va a ser ir a la ventana de Maple, me voy a salir justamente de la presentación y voy a ir a la primera ventana de Maple que vais a ver, que la tengo justamente aquí abierta, espero que, lo voy a hacer un poquito más grande. Simplemente me imagino que Antonio y Jordi están controlando la parte del chat de cuestiones y preguntas. Por favor, si hay alguna cuestión que no veáis o que necesitéis que lo haga más grande, por favor, no dudéis en decirlo, ¿no? Bueno, como os decía, he abierto este fichero. Este fichero, como observaréis, le faltan las columnas de la derecha y de la izquierda. Estas flechas que aparecen aquí me la hacen aparecer, aquí la vería, pero si la quiero tener estable, simplemente he de hacer clic. Ahora, para hacer aparecer la paleta de expresiones, justamente, pues tengo aquí 2 flechas pequeñas que igual no se ven en la pantalla, pero si tenéis Maple abierto las veréis. Entonces simplemente hay una flecha que marca que es para expandir y otra que es para colapsar, ¿no? Bueno, pues he de decir también por primera vez que Maple también integra también menús contextuales que ayudan al usuario justamente a saber qué es lo que puede hacer cuando se pone encima de algo, ¿no? Por ejemplo, pues como aquí vemos el momentito que se logre poner aquí. Bueno, ahora no me sale, ¿no? Pues bueno, aquí está. Aquí está justamente, aquí la tenéis, la paleta, digamos, que he expandido y aquí aparece el collapse justamente como contextual sobre la flecha de cerrar, ¿no? Bueno, pues como os decía, esta es la ventana que nos podemos encontrar justamente cuando abrimos Maple, ¿no? Zona del medio, justamente es la ventana de trabajo, vamos a decirlo así, columnas derecha e izquierda, paletas de distintas posibilidades y justamente en las filas de arriba, pues opciones de trabajo o bien con documentos o bien con el propio documento en el que estamos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Fijaros, en este ejemplo que traigo aquí, es un ejemplo donde es un ejercicio de cálculo de coeficientes de correlación. El enunciado del problema se podría ver, voy a cerrar justamente las columnas para que se vea mejor. El enunciado, digamos, del ejercicio lo podía directamente haber escrito en Maple o directamente lo que he hecho ha sido recortarlo de la hoja de problemas y pegarlo directamente como si fuera un objeto, ¿no? Una gráfica, ¿no? Si veis lo que aparece ahora mismo, estoy haciendo scrolling, son justamente pues, comandos de Maple, que ahora explicaré, y también fórmulas y explicaciones, ¿no? Bueno, cuestiones importantes, ¿no? Este documento, voy a abrir uno nuevo, justamente, déjame que lo haga más grande, fijaros vamos a decirlo así, la forma de hacer más grande o más pequeña, justamente un documento, son estas 2 lupas que tenemos aquí. Yo al abrir este documento me he encontrado justamente con un mayor que me indica dime algo y luego justamente pues está parpadeando, vamos a hacerlo así, el cursor, ¿no? Pues simplemente si yo le digo que me haga una cuenta, la hago 3×2, luego veremos ejemplos más concretos y veréis que sale aquí el resultado. Vamos a ver. A mí, como mi uso principal de Maple es justamente el hacer o ejecutar procesos matemáticos, a mí me sale así por primera vez. Si voy a preferencias, no he hablado, digamos, de la columna de arriba, pero voy a empezar diciendo que tenemos, como con todos los sistemas, una opción de preferencias. Hay una opción de preferencias donde justamente hay una buena cantidad de opciones y lo que voy a centrarme solamente es en la parte del display, porque en la parte del display nos dice o bien para una sesión concreta, ver aquí abajo, o ver para siempre, justamente cómo queremos tener el input y el output justamente de lo que hagamos, ¿no?
Bueno, pues si os fijáis, en este caso, yo nunca he tocado el output porque me gusta ver los resultados de las operaciones en el formato, dejarme que lo cierre, luego vuelvo, en el formato matemático. Si le digo que me haga x, voy a hacerlo bien, si le digo que me escriba x más 1 al cuadrado, perdonar, me lo escribe en formato matemático. O sea, a mí me gusta ver los resultados en formato matemático. Luego os diré cómo se ejecuta este comando para que haga la operación en la parte del tutorial. Pues yo nunca he cambiado esto, pero digamos hay distintas opciones. Pero sí es verdad que a mí, como me gusta hacer procesos matemáticos, he marcado y he obligado a Maple que al entrar justamente el formato inicial sea notación de Maple. Pero por defecto, lo que sois primeros usuarios de Maple, os vais a encontrar, digamos, también notación matemática 2D, ¿no? Voy a aplicarlo justamente a esta sesión para que lo veáis. Y ahora veréis que antes estaba mi cursor en horizontal y ahora está, digamos, en torcido, ¿no? Vamos a decir, inclinado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Ahora si escribo, aquí escribo X, ya sale en otro formato, y si escribo, digamos, el cuadrado como poner algo por encima, una potencia, y aquí el 2, si os fijáis, el formato, digamos, del input es también un formato matemático, digamos, 2D, ¿no? Vamos a decirlo así. La ejecución es la misma, le doy y la operación es la misma. Ahora, si copio esto que estaba aquí, el copiar y el pegar es en como todos los programas, y lo pego aquí ya me sale, aquí me sale así porque lo he copiado de arriba, pero si en lugar de selecciono todo esto y de nuevo voy justamente al mayúscula potencia, se me abre el campo del exponente, tengo aquí el 2 y lo vuelvo a ejecutar, ¿no? Para eso Perdona, Lalo, justamente, sí, dime, ¿podrías Antonio. mostrar de nuevo dónde has hecho el cambio de las preferencias? Iba a volver a ello porque quiero volver a mi modo, ¿eh? Perfecto. Preferencias está en la parte de display. O sea, tenemos general, que hay muchas opciones, pero mira, se me ha olvidado hoy poner el lenguaje en castellano. Yo creo que está en castellano también, ¿no? Se puede poner en castellano, digamos, todas las. No me voy a arriesgar porque luego igual no encuentro alguna cosa, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy? Es en display, tenéis tenéis muchas cosas, pero lo importante es input display, output display. Al que le guste ver, digamos, el formato 2D en el input, pues tiene que dejarlo como está por defecto. Yo no lo recomiendo para los primeros usuarios porque lo que esto trae consigo es que tienes que dedicarle mucho tiempo al saber cómo escribir las fórmulas. O sea, eso de que los exponentes se ponen de esta manera o incluso mucho tiempo a utilizar la paleta. Utilizar una paleta suele ser, digamos, time consuming, o sea, lleva tiempo, ¿no? Mientras que el escribir, digamos, una operación de estas características, pues si sabemos los comandos es mucho más rápido, ¿no? Entonces voy a volver a donde quería estar, que es justamente, yo quiero justamente que en mis sesiones todo esté en notación de Maple porque me es más rápido, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y lo que es muy importante es que esto podéis hacerlo para una ventana concreta, perdón, para una sesión concreta, o hacerlo globalmente para justamente cada vez que abráis una worksheet o un documento Maple, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Es justamente mi opción, ¿no? A partir de ahora, si abro de nuevo una ventana nueva, en este caso, fijaros que Maple me deja, a la hora de abrir, me deja justamente, perdonad, a la hora de hacer un new. Le hago un new, tengo dos opciones, el modo, digamos, hoja de cálculo y el modo documento, ¿no? De momento, luego hablaremos del modo documento, me voy a concentrar en el modo worksheet, ¿no? Entonces, cuando le digo que me abra una nueva worksheet directamente, pues me la abre ya directamente y si veis, de nuevo, si escribo aquí, justamente tengo el formato, digamos, de texto plano, vamos a decirlo así, y no formato matemático, ¿no? Muy bien. Sigo con la parte de la interfaz antes de entrar, digamos, en la parte más de tutorial básico inicial de operaciones en Maple, ¿no? Como os decía, no voy a centrarme ahora en las columnas de momento, ni de la derecha ni de la izquierda, pero sí voy a centrarme justamente en el tipo de campos que nos podemos encontrar. Este es el campo, digamos, vamos a hacerlo así, de cálculo, ¿no? Aquí hago x más y al cuadrado, ejecuto una operación de Maple y justamente me da un resultado. Luego hablaré de cómo desarrollar resultados, ¿no? O le puedo decir a Maple que me calcule la derivada de esta función respecto de esto, ¿no? Y ahí está el resultado. O le puedo decir que me haga el dibujo justamente de la función cuando la x va. Luego me pararé más en estos comandos, simplemente para que veáis un ejemplo de cómo tengo, digamos, una opción de comando, una gran calculadora, ¿no? Hago introducir los comandos y veo los resultados. Importante, Maple es
distingue mayúsculas de minúsculas. Fijaros que aquí me equivoqué, he puesto la X en mayúscula y se va a quejar. Me dice, pues tengo una función que dibujar, pero la variable que me has dado no es la que estaba esperando, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues, de hecho, habitualmente, no siempre, pero muchas veces los mensajes de error de Maple son bastante ilustrativos. Me está diciendo, me dices que la X mayúscula varía de aquí a aquí, pero la función que me has dado, la variable es la X pequeña, ¿no? Vamos a hacerlo la X minúscula, ¿no? Entonces, si lo hago bien, pues el input y el output están, vaya, ahora sí. Y aquí está la gráfica, ¿no? Bueno. Esto, digamos, es en el modo worksheet, en el modo hoja de cálculo, pues es comando resultado, comando resultado, comando resultado. Es importante también aquí destacar que se pueden integrar también aquí, digamos, vamos a decirlo así, comentarios o texto matemático. Si os fijáis aquí arriba, aparece el símbolo de mayor con una rayita abajo, que lo que está indicando, vamos a decirlo así, esta es donde quiero que metas un comando para ejecutar, y el modo T. El modo T es insertar texto. Yo aquí inserto texto y puedo justamente escribir. Puedo escribir párrafos, digamos, habitualmente, pero también aquí puedo integrar, vamos a decirlo así, formato matemático, ¿no? Fijaros que aquí ahora aparece texto y matemáticas. Aquí he detectado que esto es texto puro. Si yo quiero poner una fórmula para explicar algo, justamente le digo paso a modo matemático y quiero algo complejo que no sé cómo se escribe, pues voy justamente a la paleta, expando la paleta y voy a poner, por ejemplo, pues un sumatorio. Y aquí aparece el sumatorio y ya me indica justamente, porque esto es la suma, voy a poner desde... Hay que ir moviéndose con las flechas para saber en qué zona quiero cambiar algo. Pues aquí voy a poner 4, aquí voy a poner n, desde n igual a 4, y aquí arriba voy a poner pues 8, y aquí dentro pues la función que voy a poner un cociente, pues voy a poner, por ejemplo, el cociente está aquí, aquí pongo, digamos, un 1 directamente, y aquí pongo una n, ¿no? Bueno, pues, y ahora, si quiero seguir escribiendo texto, pues he de volver, digamos, a texto, ¿no? Y ahora aquí seguiría escribiendo, ¿no? Entonces, como resumen de esta introducción inicial, vamos a decirlo así, a la interfaz de Maple, simplemente recordar las columnas, son dos paletas. Una paleta es justamente para formatear texto matemático, la otra paleta es para ejecutar, digamos, comandos. Bueno, voy a hacerlo una vez para que lo veáis. Selecciono este comando que tengo aquí y fijaros que ahora en esta paleta me dice las cosas que Maple me sugiere que puedo hacer con ese objeto matemático. Puedo, por ejemplo, hacer el plot 2D, pero puedo, por ejemplo, integrarlo, ¿no? Entonces, si doy integrar, selecciono y me dice respecto de la X, y justamente lo que hace es escribir el comando y justamente darme el resultado, ¿no? Digamos que, resumiendo, paleta de la izquierda, formato matemático, paleta de la derecha, una vez seleccionado un objeto en la pantalla principal, en la pantalla central, pues Maple nos da opciones justamente en este, digamos, menú para hacer algo con ese objeto, ¿no? Y luego, como resumen, digamos, de las filas de arriba, primera fila, opciones habituales, gestión de ficheros, imprimir, importante aumentar el tamaño de la letra en la visualización, e importante también añadir el modo texto o el modo, digamos, de ejecución de comandos, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? También es importante, ya aquí hay un hacer y un deshacer, que son estas flechas, y es importante aquí, este que está aquí, que aún no aparece activado, este redondelito con una admiración en medio es muy útil cuando uno ejecuta un comando, no es consciente de que la operación iba a ser tan larga como está resultando, es para suspender, para interrumpir la ejecución de un comando. Luego veremos algún ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta primera inmersión, vamos a decirlo así, en lo que es la interfaz de Maple. En este resumen, no quiero olvidar el tema de las preferencias. O sea, el tema de las preferencias en la parte del display es muy importante, sobre todo para ese primer usuario que no quiere, de alguna manera, complicarse la vida con los temas de formato, porque lo que quiere hacer es ejecutar pues, una serie de procesos matemáticos complejos, y el formato del input es algo que no le importa, y repito, es ir a preferencias, display, y es la primera línea la que nos marca si queremos ver el input que introducimos en formato plano o en formato, digamos, 2D, en formato, digamos, mático, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos cambiar el formato del output. Es importante también, antes de cambiarme de ir, digamos, al tutorial, es que todo lo que aparece en la ventana es
copiable y, si me apuráis, ejecutable, ¿no? Yo puedo copiar un resultado, lo copio, voy a abrir un campo de cálculo, es justamente con el mayor aquí, puedo abrir unos cuantos, y si lo pego, me lo pega en el formato de Maple, no me lo pega en formato matemático, ¿eh? O sea, eso también es importante. Pero si incluso si abro un formato de texto y copio una fórmula, la copio y si la pego, justamente aparece en formato matemático. Digamos que, de alguna manera, todo hay que decirlo, es bastante flexible en cuanto a lo que es ejecutar, digamos, cortar, pegar y ejecutar. Es importante también que se puede ir hacia atrás. Yo ahora puedo ir aquí arriba y en lugar de poner un x+1 pongo un x+6 y luego aquí pongo un 8. Y puedo ejecutar, digamos, en cualquier lugar de la ventana. Digamos que eso sí, tiene muchas ventajas. También tiene el problema de que si uno no es ordenado cuando la ventana es complicada y el proceso de cálculo es complejo, el tema de asignación de variables, del cual hablaremos luego, si empezamos a subir y bajar, pues se puede complicar, ¿no? Lo que es importante es que las ventanas son flexibles y modificables en toda, digamos, su extensión, desde el principio hasta el final, en cualquier momento. O sea, podemos ir arriba y abajo y cambiar una cosa o cambiar otra. Puedo coger esta de aquí, fórmula, y moverla justamente. Fijaros, estoy moviéndola a la gráfica. Fijaros qué es lo que ocurre. He cogido una fórmula, la he puesto encima de la gráfica y justamente aparece dentro de la gráfica la función que me daba, digamos, el i igual a 2x+2 en este caso, ¿no? O sea que en ese sentido, indicaros que es bastante o muy flexible justamente el modo worksheet en cuanto a lo que es manipulación, perdón, de objetos, ¿no? Bueno, dejadme que cierre todos estos ficheros que he abierto. Voy a aprovechar, digamos, el cerrar estos ficheros simplemente para que veáis cómo se cierran desde la tercera fila. Pues cierro este, no lo quiero salvar. Cierro este, que estaba vacío, no me pregunta nada. Cierro este, pues no lo quiero salvar. Y me voy justamente, esto lo voy a mantener, me voy justamente al tutorial inicial de Maple, ¿no? Fijaros que esta tercera fila, que estaba aquí, esta segunda fila, perdón, estaba indicando, me permite navegar tranquilamente justamente entre los distintos ficheros que tengo abiertos, ¿no? Muy bien, bueno, pues paso ahora, dejadme que compruebe en mi línea argumental que esto es lo que toca, efectivamente. Paso ahora justamente a este tutorial inicial de el uso de las funcionalidades más matemáticas de Maple, ¿no? Entonces, como os decía, esta es una primera introducción. He tenido que hacer una selección porque hay muchísimas cosas y, bueno, también estas selecciones son muy subjetivas porque al final uno, de alguna manera, selecciona aquello que más ha usado, ¿no? Pero bueno, habrá varias partes en este tutorial inicial. Indicaros, salvo que Antonio y Jordi me corrijan, que tanto mi presentación como los ficheros Maple que estoy utilizando, pues los vais a tener a vuestra disposición. No sé si os los mandarán o los pondrán disponibles donde aparezca el vídeo. Por lo tanto, vais a poder ejecutar lo que yo he estado ejecutando, ¿no? Y también déjame que os diga que a veces en Maple es muy útil el aprender, digamos, haciendo, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Coge uno una worksheet madre que le interesa y la va modificando en función de aquello que quiera hacer, ¿no? Bueno, pues como os decía, bloques de este tutorial inicial de funcionalidades de Maple, pues una parte básica de expresiones, variables, evaluación, otra parte también básica de polinomios y fracciones. Luego pasaremos a funciones y en funciones le dedicaré un apartado a la cuestión de gráficos, porque es la parte, digamos, una de las partes también destacadas de Maple y que ha ido mejorando mucho en sus distintas versiones. Hablaré, teniendo la parte de funciones, de cuestiones de cálculo diferencial e integral, antes de pasar a la componente de manipulación de matrices, sistemas de ecuaciones lineales, o sea, en fin, lo que es la álgebra lineal, ¿no? Y cerraré este tutorial inicial, esta parte básica de funcionalidades, con el diseño y desarrollo de procedimientos o programas dentro de Maple, ¿no? Maple también tiene internamente un lenguaje de programación que permite generar funciones y programas todos complejos que queramos, ¿no? Y digamos que esta es, digamos, en resumen, lo que os voy a intentar contar en este tutorial inicial de funcionalidades básicas de Maple, ¿no? Antes de entrar en él, dejarme que vaya a Maple otra vez. Antes de entrar en él, voy a cerrar la paleta, indicaros también que la versión de Maple que estoy utilizando es la versión que acaba de salir, es la versión, digamos, de
del año 2020, ¿no? También déjame que os diga, aunque Antonio me va a reñir seguramente, que yo soy un poco maniático y si os fijáis abajo, no sé si sale mi doc aquí abajo, tengo ahora mismo justamente en mi doc 3 versiones de Maple distintas, ¿no? Hay cosas que hago por la parte investigadora que dependen mucho de la versión de Maple y entonces pues es por eso por lo que estoy obligado justamente a veces a no, digamos, eliminar la versión anterior hasta que esté seguro que todo lo que tengo, digamos, en mi catálogo de funciones que yo he desarrollado funciona como debe funcionar, ¿no? Pero bueno, cerrado este paréntesis, vamos a entrar justamente en esta, digamos, descripción inicial de estas funcionalidades que Maple nos ofrece, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuestión importante. Antes de entrar en el tutorial, como antes os decía al principio, cuestiones de la interfaz van a ir apareciendo. Observaréis que esta ventana que aparece aquí tiene, digamos, objetos que hasta ahora no hemos visto, ¿no? Bueno, está claro que tengo un título para esta presentación, para esta hoja de Maple, pero ahora aquí aparecen secciones. Bueno, pues Maple también tiene un pequeño módulo de edición de documentos, ¿no? No le queda otro remedio si quiere ser utilizado como herramienta de generación de documentos complejos, ¿no? Entonces, fijaros que lo que aquí aparece son secciones. Las secciones las podemos insertar, de hecho voy a insertar una para que veáis cómo se hace. Desde aquí, aquí tengo insertar sección y una sección simplemente es, pues en este caso es pues un título para la sección, por ejemplo, y luego ya nos da directamente un campo, en este caso es de ejecución. Como yo he elegido globalmente que yo quiero poner siempre zonas de cálculo en formato plano, pues por eso me aparece así. Si estuviéramos en el otro modo, aquí aparecería, digamos, esta línea inclinada para poder introducir, digamos, el formato matemático, ¿no? Pero bueno. Ahora, si yo quiero borrar una sección, pues hay dos formas de hacerlo. Directamente selecciono y borro, o también, depende aquí ya del sistema operativo, el control, digamos, el control borrar borra una sección entera también, ¿no? O un campo concreto, ¿no? Ahora, quiero ver que dentro de una sección, pues nada, le doy en la flecha, fijaros si me pongo encima de ella, es eso, cambia el sombreado, y aquí aparecen, digamos, más subsecciones. Y ahora voy a ir avanzando, ¿no? Bueno, me imagino que ya sospecharéis que yo si me pongo aquí puedo insertar otra sección dentro de esta sección, etcétera, que justamente es lo que he hecho, ¿no? Bueno, entrando en el tutorial de funcionalidades, ¿no? Primero, evaluación de expresiones. Evidentemente tenemos una gran calculadora, esto es, pues nada, 2 más 3 que es 5, y asignación de variables. Yo quiero guardar dentro de A justamente el valor de 333 factorial, no quiero ser, digamos, arriesgado, porque este número sé que va a ser muy grande. Entonces, fijaros, he puesto un 2 puntos final. El 2 puntos al final de unos comandos Maple implica que Maple va a hacer la operación, en este caso la va a asignar a A, pero no la va a enseñar en pantalla, ¿no? Si ahora ejecuto, fijaros que no pasa nada, el cursor ha cambiado de sitio. Ahora, si le pido A, aquí tendremos el valor de 333 factorial. Observaréis que aquí hay un punto y coma. Vamos a ver, esto es uno de los cambios, yo creo que de las 2-3 últimas versiones. Antes en Maple, para ejecutar y enseñar había que poner punto y coma, para ejecutar y no enseñar había que poner 2 puntos. Yo creo que desde la versión de 2018 directamente han decidido, porque es lógico, quitarlo, no hace falta ponerlo, si se pone no pasa nada, pero justamente directamente el comando ejecutado con el cambio de línea produce el resultado. El punto y coma lo veréis yo tengo, como soy usuario de Maple desde hace mucho tiempo, pues tengo la tendencia a ponerlo, ¿no? Entonces veréis que aparecerá y no aparecerá. Pero digo esto porque hay sitios, cuando estemos definiendo programas, que no nos va a quedar más remedio que poner el punto y coma para separar una línea de ejecución de otra, ¿no? O sea, digamos que aún así el punto y coma sigue teniendo su importancia, ¿no? Bueno, pues como veis, ya hemos visto nuestra primera operación, nuestra primera asignación de variable. Yo puedo jugar con esta variable. Ahora puedo poner aquí, bueno, tengo también fracciones en formato habitual, pero en lugar, como antes os decía, yo puedo subir y en lugar de poner el 1, pongo la A y lo que tenemos justamente es pues, el resultado de hacer la operación de A partido por 2 más 3 séptimos, donde A es la variable que ya he definido, ¿no? Tengo una buena colección de funciones matemáticas, como por ejemplo esta que está aquí, nos calcula pues el seno de pi cuartos, pi es una variable, digamos, predefinida de Maple y por lo tanto pues tiene el valor que tiene que tener. Eso sí,
hay variables predefinidas en Maple como pi, que si intento asignársela a otro valor, pues en teoría, se me va a quejar. O sea, no me deja decir que pi valga 9 porque pi, digamos, está protegida, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues este campo lo voy a borrar para que no. A pesar de que antes haya dicho que me gusta, digamos, tener las operaciones en texto plano, nada me impide que también las ponga en formato matemático, ¿no? Y antes de ejecutar esto de aquí, la voy a copiar, voy a abrir un campo de cálculo de abajo, voy a copiarla aquí, como mi formato es el formato plano, lo tengo así, y fijaros, si ejecuto esto, Maple por defecto no lo hace. O sea, no lo hace. O sea, simplemente dice, tú me das esta estructura, yo te la devuelvo. Por razones de eficiencia, Maple es perezoso. Para que en ciertas operaciones Maple de verdad desarrolle o expanda un resultado de una operación que se le hemos dado, digamos, combinada, hay que forzarle. Es una cuestión de, evidentemente, ejecutar esto sin hacer nada no cuesta nada, pero a veces el exponente aquí no es 2, igual es 20, y por lo tanto es mejor, digamos, dejarlo así, ¿no? Bueno, pues el comando expand es justamente el que permite expandir, vamos a decirlo así, el expandir, digamos, el desarrollar una expresión matemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis justamente el resultado de que Maple haga al cuadrado o el cubo o la quinta, lo que estiméis oportuno, ¿no? O sea, aquí no hay ningún problema, ¿no? Esto ya ocupa un poquito más, ¿no? Bueno, pero también lo puedo, como antes os decía, también puedo escribir mis comandos en modo matemático y ejecutarlos, ¿no? Fijaros que para poder hacer esto que he hecho aquí, voy a poner un nuevo campo de ejecución, simplemente tendría que haber ido a cambiar, digamos, cuál es mi formato de escritura. Estoy en formato texto, iría a formato matemático, ¿no? Ahora ya la línea está inclinada y si hago, por ejemplo, x más y, voy a poner x más y al cuadrado, aquí ya está, pues si lo ejecuto, pues justamente ahí lo deja, y si lo quiero expandir, pues hago expand. Hay una utilidad de Maple que es, al menos a mí me resulta pues, bastante útil, que es justamente el utilizar el último resultado que he ejecutado. Es justamente el tanto por ciento. Si ahora, o sea, el tanto por ciento es una variable interna de Maple que lo que guarda es el resultado de la última ejecución. O sea, mi última ejecución ha sido x más y al cuadrado, por lo tanto, ahora el valor del tanto por ciento es x más y al cuadrado. Si hago expand, justamente sale esto. Hay que utilizar esta variable con mucho cuidado, porque si yo estoy subiendo y bajando y ahora ejecuto, por ejemplo, esta, ahora si le digo expande el tanto por ciento, pues me da el radio de 2 partido por. Digamos que el tanto por ciento no es el valor de la última línea o de la línea anterior, es el valor de la última función que hayamos ejecutado dentro de Maple. Muy bien, bueno. Como antes hemos visto, asignación de variables, pues como podéis ver, pues justamente aquí tengo una variable compleja, más complicada, como puede ser esta. En cualquier momento puedo aumentar o disminuir el tamaño de la ventana, como acabo de hacer, la guarda y aquí la tenemos, ¿no? Esta R la vamos a usar ahora otra vez, ¿no? En Maple también, cuando tenemos expresiones simbólicas de este estilo, pues queremos tener, que es un número, queremos conocer también su aproximación numérica, ¿no? Bueno, pues en este caso, la función que nos da la aproximación numérica de cualquier variable o de cualquier expresión es la función eval f. Como regla mnemotécnica, para acordarse de ciertas funciones, la f es de floating point, ¿no? O sea, directamente lo que hace es transformar, en este caso la r, a su expresión en coma flotante. Por defecto, Maple, si no me equivoco, utiliza 10 dígitos. Hay una función interna de Maple que se llama digits, pero que podemos cambiarla. O sea, por defecto son 10 dígitos, pero podemos cambiarla. Por ejemplo, yo quiero, digamos, tener este R, digamos, evaluado a 50 dígitos, pues justamente cambio digits a 50 y ahora, si pido R, nos encontramos justamente, perdón, si pido evaluar, digamos, lo diré, evaluar R, perdonad, aquí ha pasado algo que no es normal. Perdonadme, ¿qué es lo que ha pasado? Que es que este número R, y luego veremos, es 4. Por lo tanto, 50 dígitos queda así. Dejadme que ponga otro ejemplo más afortunado. Voy a abrir un campo, un campo aquí, voy a hacer eval f de raíz de 2. Raíz de 2, las raíces cuadradas es SQRT, y ahora veréis, pues no me lo ha ejecutado. A ver qué ha pasado aquí, perdonar, pero
En principio, esto debe ser... Esto me ha descolocado. Dejadme hacer una prueba más. Esto debe ser un cambio de versión, ¿eh? O sea, en principio, no debería pasar. Pues por alguna razón, algo ha cambiado en la versión 2020 que no me deja cambiar el número de dígitos. Bueno, no quiero pararme aquí a investigar qué está pasando. Cuando arregle, digamos, cuando coloque la última versión de esta presentación en la web, intentaré escribir y saber qué es lo que está pasando, porque ahora mismo no me está dejando justamente cambiar el número de dígitos. Dejadme hacer una prueba y así os cuento otra cosa. Hay un comando muy útil en Maple, voy a hacerlo aquí arriba, que es cuando algo se ha contaminado porque la sesión es muy larga, se puede, digamos, empezar de cero, ¿no? Voy a hacer un restart. Restart lo que hace es borrar todo directamente. Si hago restart, ahora si os fijáis, R ya no vale lo que vale. Si lo escribo mal, no tengo función, estaba ya asustado. Si ahora escribo R, R ya no tiene valor, porque hemos borrado todo, ¿no? Vuelvo a guardar R, muy bien, voy a cruzar los dedos, digits sigue siendo 10, ahora quiero que digit sea 50, voy a ver si lo ha cambiado, voy a evaluar R a 50 dígitos, ahora ha funcionado. No me preguntéis por qué no ha funcionado, estas cosas son ligadas siempre al efecto demo, ¿no? Bueno, pues ya veis que vuelvo a mi hilo argumental inicial, por defecto, Maple 10 dígitos, cuando calculo una aproximación numérica de una expresión, podemos cambiar que siempre sea 50 dígitos, pero podemos decirle para un comando concreto, si no quiero pasar a 50 dígitos en toda la hoja, directamente, pues decir que en un comando concreto, mediante este formato, diciendo la eval f cuántos dígitos quiero, pues justamente, pues aquí tendremos raíz de 2 con 60 o con 100 dígitos, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿no? Bueno, pues esto respecto a la evaluación numérica, ¿no? Hemos visto que el amigo R era justamente esta expresión de aquí, el amigo R, justamente tiene todas las pintas de ser 4. De hecho, es 4, ¿no? ¿Cómo validamos de forma absoluta que es 4? Bueno, pues otra función muy útil en Maple es Simplify. Simplify, y ahora explicaré algo acerca del help online de Maple, lo que hace es dar una expresión, simplificarla. En este caso, yo tengo esta expresión que es R, la tengo aquí, y justamente quiero que me la simplifique. Y de forma simbólica. Bueno, pues si le digo simplifícame R de forma simbólica, pues aparece 4. Y ya podemos validar que este R era 4, ¿no? Ahora, cuestión importante, como antes os decía, que voy a intentar ir mostrando según voy avanzando. Yo no sé exactamente cuál es la sintaxis de la función simplify. Bueno, pues la selecciono y aquí tenemos el help de Maple. El help de Maple, dejadme que os diga, es que es especialmente útil, ¿no? O sea, podemos ir directamente al help, damos Maple help y saldrá Maple help, o simplemente selecciono una función y directamente digo, ya veis que aquí abajo aparece help o simplify. Ya directamente él me va a dirigir justamente a donde está, digamos, la información de ayuda justamente de este comando, ¿no? Voy a hacerlo, aparece una ventana nueva. Aquí no sé por qué, pero siempre tengo problemas para hacerlo más grande, la ventana, digamos, del gel. Simplemente indicaros que, a ver, espero que se vea, a ver, déjame que compruebe. No me deja cambiarlo de tamaño. Un momentito en el view, el zoom, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Bueno, esta parte funciona. La que no me deja es la columna de la izquierda, ¿no? Fijaros. En la ventana del help tenemos dos zonas. La zona de información que está a la derecha nos dice la función simplify, nos dice qué es lo que hace y sobre todo ejemplos. Sobre todo aparecen los ejemplos que son los que seguramente y en muchos casos son los que os van a ayudar, digamos, a encontrar, digamos, la función o la forma de aplicar esta función que estamos buscando, ¿no? Fijaros que además, dentro de esta ventana de información, aparte de un índice de navegación que tenéis aquí arriba, aparecen también funciones que están relacionadas con. También suele ser muy útil. Y luego la columna de la izquierda es justamente la columna del help normal. Ahora, yo quiero buscar otra cosa que no está ni en el medio ni está aquí, pues directamente aquí escribo, pues por ejemplo, estoy buscando la información de la función factor. Pues pongo factor, doy search y ya aparece aquí un montón de opciones. Marco factor y me sale la información de factor, ¿no? Quiero volver a simplify, pues directamente voy a la fecha. Aparece devolver, ¿no? Es un navegador normal, ¿no?
Bueno, pues fijaros, nos dice Simplify, volviendo a Simplify. Simplify justamente lo que busca es simplificar raíces cuadradas, radicales, potencias, y entonces hay una serie de opciones, ¿no? Porque podemos ponerlo, vamos a ver si hay suerte, vuelvo otra vez a la ventana de cálculo. Le puedo poner directamente que me simplifique R. No sé si funcionará, esto es un riesgo, ¿eh? Ha funcionado, pero a veces no lo hace, no sabe, digamos, qué camino seguir. Entonces, en este caso, vuelvo otra vez al help de Simplify, aquí en la ventana. Fijaros que una cosa nueva en cuanto a la interfaz de Maple. En la zona de arriba, en casi todos los sistemas operativos es igual. Yo tengo aquí, digamos, de nuevo la opción de ventana y puedo justamente decir cómo veo las ventanas o justamente ir a alguna de las que tengo aquí abiertas. Tengo aquí la del help, voy a ella y a donde quería llegar es que a veces muchas de estas funciones tienen, digamos, opciones, ¿no? Pues en este caso está en details y ahora aquí aparece justamente una descripción del Simplify mucho más detallada, ¿no? Donde ya podéis ver la sintaxis, que es la expresión que quiero simplificar, y luego, digamos, el tipo de opciones, ¿no? De nuevo, aquí al final hay una buena colección de ejemplos donde podéis justamente ver o intentar encontrar aquello que estéis buscando, ¿no? Por ejemplo, hay opciones en este caso en el Simplify que nos permiten decir que una variable sea real o que sea positiva, o en el caso que estábamos usando que sea simbólica. O sea, en ese caso, bueno, pues uno puede seleccionar justamente el tipo de relaciones adicionales que tiene el objeto que quiero simplificar, ¿no? Bueno, pues cierro la ventana del help y sigo en mi línea argumental, ¿no? La siguiente cuestión que traigo aquí justamente es sustitución de valores en expresiones. No tiene ningún misterio. Si yo defino justamente, en este caso, una variable d a la cual le doy ese valor, si yo tengo una expresión como es esta, yo puedo directamente decirle a Maple que me sustituya en el lugar de la x el valor justamente que tengo aquí. O sea, yo puedo poner directamente, como he escrito ahora en pantalla, el valor concreto, saldrá lo que tenga que salir, que no lo hace, porque Maple es perezoso. Podría haberle dicho directamente que hiciera el span, directamente, que justamente expandiera esta expresión, y entonces pues, sale eso, o incluso como antes veíamos, podemos evaluarle de forma numérica. Fijaros que ha guardado el digits igual a 50, ¿no? Pero también, si la ha llamado D, en lugar de poner la expresión, yo puedo justamente jugar con mis variables de cualquier manera. Estoy cambiando la X por D y sale exactamente el mismo, no sé si es el mismo, sale distinto, pero me da la impresión porque no era el mismo el que había aquí arriba. A ver, déjame que haga el undo correspondiente. Fijaros, aquí aparece un rey de 17, aquí aparece un rey de 21, o sea, son cosas distintas, ¿no? O sea, donde voy es que todo esto, como podéis ver, yo puedo ir cambiando arriba y abajo las cosas en función de las operaciones que estoy haciendo, ¿no? Primer resolvedor de Maple, resolución de ecuaciones, ¿no? Bueno, pues la función principal es solve. Solve tiene por dentro una gran cantidad de posibilidades y la primera que vamos a resolver es una ecuación cuadrática como la que tenemos aquí. Aquí se coloca la ecuación en primer lugar y luego las incógnitas, ¿no? Pues aquí tenemos justamente que las soluciones de esta ecuación son 2 y 1. No hace falta poner el igual a 0. Si no se pone, Maple entiende que lo que le hemos dado está igual a 0, ¿no? Bueno, en este caso es el ejemplo que vamos a comprobar que la solución es correcta, efectivamente es correcta, ¿no? La siguiente ecuación que voy a resolver ya es un poquito más complicada, es una ecuación bicuadrada, pues Maple, pues lógicamente también la resuelve correctamente. La siguiente es un poquito más compleja, ya es de grado 10, y vamos a calcular aquí justamente las raíces diezésimas de la unidad. Bueno, no sé por qué había puesto el 2 puntos, ahora entenderéis por qué lo he puesto. Si hago esto, observaréis que ya el output es un poquito más complicado y lo calcula, ¿no? Antes de que me hagáis la pregunta, evidentemente no todas las ecuaciones son resolubles por radicales y justamente, pues, como la que viene a continuación, la ecuación x a la 7 menos x menos 1, pues justamente lo que dice Maple es no encuentro una solución simbólica para esa ecuación y lo que me dice es esta ecuación tiene justamente 7 raíces, ¿no? Que las numera y etiqueta mediante el comando rootOf. RootOf es una función interna de Maple que lo que hace es guardar dentro de esa variable, vamos a decirlo así, en este caso, una de las raíces de esta ecuación porque puede utilizarla luego
en otras funciones, ¿no? Si hay otra expresión más complicada donde aparece esta raíz de esta ecuación, pues cuando veamos root of de esta manera, pues eso significa que estamos trabajando con una raíz de esta ecuación, ¿no? No solamente el comando solve resuelve ecuaciones, sino que también resuelve inecuaciones, ¿no? Pues en este caso, el sistema sencillo de dos inecuaciones en una variable que tenemos es el que está aquí y nos lo devuelve las soluciones, como veréis, como una colección de intervalos. En este caso, la solución es todos los x que sean mayores que 3, ¿no? Exactamente, ¿no? Dejadme que sea lo siguiente, esta línea, no sé por qué está aquí. También dejarme que vuelva para arriba, que se me ha olvidado una cosa. Aquí he puesto las raíces décimas. Si pongo las raíces 20, lo que va a ocurrir es que la expresión ya es mucho más complicada, como podéis ver, ¿no? O sea, por eso a veces conviene guardar estos resultados en algún sitio, en una variable, y justamente que no nos enseñe el resultado, ¿no? Incluso para ecuaciones de grado más pequeño, déjame que quito otra vez esto, voy a poner una ecuación de grado 4 que sabemos que es resoluble por radicales. Si os fijáis, si la calculamos, en este caso me ha traicionado. Vamos, dejarme ver, que me acuerde cómo era. Esto me pasa por salirme del guión. Vamos a ver. Dejarme hacer una pequeña. A ver, bueno, voy a hacerlo bien. Vamos a ver. Como no me acuerdo cómo hay que hacer para que Maple me devuelva la expresión, la solución por radicales, pues lo que tengo que hacer es justamente ir al help del solve, ¿no? Voy a help de solve y a ver si encuentro en el help del solve justamente la información que estoy buscando. Dejarme que lo haga más grande en el view, que esta vez ha habido suerte y me deja cambiar el tamaño. Y son 150. Vamos a ver, estoy buscando. Veis que hay muchas opciones. No estoy viendo. Pues no lo estoy encontrando. Voy a detalles, que suele dar más información y más opciones. Voy otra vez a los ejemplos, que es la forma más rápida de llegar. Y hay muchas más posibilidades. Pues no lo estoy encontrando. No quisiera perder más tiempo en esto. Ay, ¿cómo era para sacarlas? A ver. Aquí está, lo encontré. Mirad, no está nada mal. Mirad, simplemente, pues me va a servir justamente para hablaros de otra cosa, ¿no? Bueno, voy a copiar la ventana del GEL, afortunadamente es copiable. Voy a copiar esto que tengo aquí. Lo voy a pegar aquí, justamente esta ecuación de grado 4 que tengo aquí. Voy a abrir más campos para que veáis cómo funciona. Y justamente lo que voy a meter aquí dentro es justamente lo último que he hecho. Vuelvo a ejecutar esto que tengo aquí. Son estas 4 raíces. Ahora pongo aquí el tanto por ciento. Déjame que ponga el tanto por ciento. Aquí dentro. Y justamente, si Maple no me deja mal, aquí lo tenéis. Fijaros la complejidad de la expresión, ¿no? O sea, evidentemente esto es lo que sí que hay que guardar dentro de una variable, ¿no? Pero aquí he puesto 3 comandos importantes, ¿no? El primero es map. Map lo que hace es, aunque luego hablaré de él otra vez, lo que hace es aplicar una función a todos los elementos de una lista o de un conjunto. Bueno, pues aquí estáis viendo que he metido dentro de las llaves, esto va a ser un conjunto, he metido justamente lo último que calculé antes. Lo último que calculé antes justamente son estos 4 individuos, que son las 4 soluciones de esta ecuación, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Maple ha sido, con la función map, es aplicar la función allValues, que lo que hace es transformar cuando puede, que no siempre puede, root of en una expresión sin root of, y justamente lo que hace es, en este caso, como veis aquí, pues darnos la solución por radicales, que es demasiado compleja, ¿no? Por eso, este es el típico ejemplo donde uno quiere introducir una variable justamente y guardar, digamos, ese valor ahí dentro, ¿no? Bueno, pues vuelvo a mi hilo argumental. Bueno, hay ecuaciones, lógicamente, como todos bien sabemos, hay ecuaciones de todo tipo, color y condición, que no tienen solución, digamos, simbólica. Por ejemplo, la de grado 7 de antes, ¿no? O aquellas que implican funciones trascendentales, ¿no? Desde luego, Maple, si es capaz de encontrarla, la encuentra, pero en este caso, si os fijáis, da una solución que lo que ha hecho ha sido
reescribir la ecuación que habíamos planteado de otra manera. En lugar de hablar de la solución de esta ecuación, Maple ha intentado resolverla y ha llegado a la conclusión de que la solución de esta ecuación es la misma que la solución de esta ecuación que está dentro del root of, de esto que está aquí. Cuando Maple introduce una variable interna propia suya, le pone por delante siempre el símbolo de la underline, ¿no? O sea, esto, digamos, underline z que aparece aquí es una variable interna de Maple. Y está diciéndonos que las soluciones de esta ecuación que están aquí son las mismas que la de esta ecuación que está aquí seleccionada, igualada a 0, ¿no? Bueno, pues es por eso por lo que en Maple también tenemos un comando que lo que hace es encontrar soluciones de forma aproximada, ¿no? Ese comando es el comando fsolve, que es extremadamente útil y justamente la sintaxis es exactamente la misma que la del comando solve, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, fijaros, no os olvidéis que hemos mantenido, digamos, los 50 dígitos y por eso nos da una solución con 50 dígitos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y a continuación voy a comprobar cómo de buena es esta solución y justamente pues veréis que, como de costumbre, Maple es perezoso, ha metido dentro de mi ecuación el valor numérico que tengo aquí, y ahora, como esto es una expresión, digamos, numérica que quiero aproximar, en lugar de utilizar span, utilizo el comando evalf, ¿no? Y evalf justamente me da que esto es 2 por 10 a la menos 50, estamos con 50 dígitos, podemos decir que esta solución con la que estamos trabajando es muy buena, ¿no? En comparación con Solve, fsolve trae muchas más funcionalidades a las cuales podéis acceder con el GEL. Pero aquí tenéis una más. Yo quiero encontrar una solución que esté entre 2 y 2,9. Fijaros que la solución que habíamos encontrado es una solución que está cercana a 0, ¿no? Bueno, pues por alguna razón sé en este problema que la hay y justamente pues se lo digo a Maple y me la encuentra. Y ya directamente ahora ya lo hago todo de golpe. Voy a comprobar cómo de buena es, evaluación numérica y sustitución, ¿no? Y sigue siendo igual de buena, ¿no? Aquí va a ser la primera vez justamente donde aparece el comando plot, ¿no? O sea, ¿cómo he decidido yo, he sabido a priori que hay una solución entre 2 y 2,9? Pues bueno, pues me he preocupado de hacer justamente el dibujo de la gráfica de la función en cuestión, ¿no? Función o comando plot en Maple. Pues nada, es plot, la función, gráficos, digamos, de funciones en una variable, ¿no? La función plot, la función que queremos dibujar y el rango, digamos, de la variable x, ¿no? Bueno, pues en este caso nos encontramos nuestro primer gráfico. Va a tardar mucho porque el dibujo tiene cierta complejidad, ¿no? Porque le estamos diciendo que la x vaya de 1 a 10 y ya podéis ver que el gráfico es complejo, ¿no? Como quiero verlo mejor, voy a ponerlo entre 2 y 3, vuelvo arriba, pongo arriba un 3 y vuelvo a ejecutar. Esto ya es otra cosa. Ya vemos que incluso entre 2 y 3, entre 2 y 3, justamente, de hecho, hay 2 soluciones. Maple nos ha dado una, porque es lo que siempre devuelve, ¿no? Hay comandos, podéis verlos en el GEL, donde le podemos decir que busque más de una, ¿no? O sea, se puede decir incluso hasta un máximo de soluciones, ¿no? Y que las busque, ¿no? Bueno, pues esta es la primera vez que nos aparece un gráfico dentro de la ventana. Fijaros, cuando estoy aquí, la tercera fila es la de las letras, los tamaños, el formato, incluso el color. Cuando me pongo en una expresión matemática, cambia un poco, pero no mucho. Sí que nos indica que estamos en formato matemático y demás. Ahora, si selecciono el gráfico que acabo de obtener, veréis que cambia completamente la tercera fila y me sale un menú contextual adaptado justamente al gráfico, ¿no? O sea, sabemos que es un plot, pero por ejemplo, si os fijáis, si no me equivoco, esto mide 1, aquí prácticamente, y esto mide 1. O sea, no tenemos la misma longitud, digamos, en el eje de las unidades, en el eje de las X y en el eje vertical, ¿no? Maple ajusta siempre constraint o unconstraint para que se vea mejor el dibujo, ¿no? Normalmente, por defecto es unconstraint, en el sentido de que varía la unidad eje horizontal, eje vertical, pero si queremos que no sea así, pues vamos aquí justamente al 1,1, lo marco y ahora ya justamente las unidades son las mismas en vertical y en horizontal, ¿no? Lo vuelvo a quitar para que se vea mejor. Tengo comandos de hacer más grande, me pongo, o sea, selecciono el hacer más grande, marco la gráfica y sale más grande, o tengo el comando de hacer más pequeño, ¿no? Como aparece aquí, ¿no? El marco en la gráfica y sale más pequeño, ¿no? Sale más pequeño.
Tengo el comando de mover, digamos, mi gráfica dentro del dibujo. Se mueve toda la gráfica por si queremos insertar este dibujo en otro documento y otras muchas cosas. De hecho, vuelvo otra vez al formato normal, que creo que es, a ver, dejarme que vuelva, desmarco este, a ver, un momentito, esto más pequeño, lo quiero más grande, no quería este, creo que es este, no es este, un momentito, esto es de gráfica. A ver cómo vuelvo a donde estaba antes, que no me acuerdo exactamente. No, esto es para distintas opciones. Un momentito, que no sé por qué, pero he perdido. Bueno, lo hago más fácil haciéndolo así. Aquí tenemos la gráfica. Sigue igual. Un momentito. Dejarme que desmarque esto. Ahora, perfecto. Estoy como está. Fijaros. Volviendo aquí, si me pongo encima de la gráfica, me indica también los cuántos puntos he utilizado para hacer, digamos, el dibujo, e incluso hay menús contextuales, ¿no? Si yo marco control y doy al ratón, me sale en la parte de abajo, esta es la primera vez que aparece, bueno, en la parte de, por debajo de las zonas habituales, me aparece, por ejemplo, pues cómo quiero la línea. Pues aquí la línea ha salido sólida, pero quiero que la línea en mi dibujo salga justamente punto raya, punto raya. Pues tenéis punto raya, punto raya. Incluso aquí podéis cambiar justamente la línea, la quiero que sea más gorda. Pues quiero que tenga una longitud de 7. Mucho. Aceptar. Todo esto que estoy haciendo con el menú contextual que aparece aquí, o cambiar las leyendas, digamos, de los ejes o los títulos. Todo lo que está aquí se puede, digamos, también introducir por la vía de comandos, ¿no? Yo aquí puedo decirle, a ver si me acuerdo cómo era el comando, si no tendré que ir otra vez al gel, que el thickness de la línea, thickness de la línea sea, pues, 2. Pues veréis que ha bajado, y si bajo a 1, pues no me está funcionando. Como no me acuerdo cómo era otra vez, debería funcionar, pues como no me acuerdo, voy a ir otra vez al gel del plot, un momentito, que es importante, el gel del plot, lo hago más grande otra vez, aquí aparece ya en el tamaño bueno, y aparte del gel que aparece aquí, lo importante es de nuevo los ejemplos, aquí los tenéis, pero en plot, tanto en plot 2D como en plot 3D, lo importante es justamente las opciones, ¿no? Hay una opción de options a la cual podéis acceder desde aquí o podéis acceder justamente desde aquí. Y aquí en options está todo aquello que queremos ponerle a nuestra o cambiarle a nuestro dibujo, ¿no? Pues aquí está el thickness, no sé muy bien, habré escrito mal thickness, esperad a ver, ¿no? Está bien escrito. Pues me entra la duda. Es thickness, está bien escrito. Para comprobarlo simplemente por ejecutarlo otra vez. Pero no me lo cambio. Bueno, pues cuando pasa esto, dejarme que haga lo habitual. No sé muy bien por qué tengo yo la sesión contaminada hoy. Aplico el restart y ahora aplico el plot. Pues por alguna razón, de hecho, no parece que me cambie el formato anterior. Bueno, en fin, no quiero perder, digamos, el hilo, ¿no? O sea, que aquí estaba nuestra primera ventana, digamos, de dibujo. Pero lo que es importante es la sintaxis y lo que es importante justamente es las opciones, aunque en este caso lo que me está extrañando es que me está manteniendo la misma, me quede tranquilo, ahora sí, por alguna razón se ha quedado fija ahí, 2 es un poquito más gordo, vamos a ver si es verdad y me hace caso, y ahora sí me está haciendo caso, ¿no? Si podéis ver, ahora ya puedo ir cambiando justamente el thickness de mi gráfica. Incluso, ya por arriesgarme a otro efecto demo, pues el dejarme que busque el tipo de línea, el style, aquí están los styles, y voy a poner, por ejemplo, ahora como style, voy a poner, por ejemplo, pues no sé, pon el de antes, para que veáis que también todo esto se puede, no, perdona, este no es el style que estoy buscando, pues sí, es symbol, esto es para puntos, un momentito, line style, perdón, es line style. O sea, line style, justamente, pues voy a coger, por ejemplo, el dot directamente. Line style, creo que es lo que me pasaba antes con el dot. Line style, voy a poner justamente, he dicho, dot, bueno, o dash directamente. Dash. Y aquí lo tenemos en dash, ¿no? Bueno, sospecho que lo que me pasaba antes estaba ligado justamente. Ah, no, pues ahora está funcionando, no he dicho nada. Bueno,
Vuelvo a mi hilo argumental. Bueno, pues como os decía, fsolve es la función, digamos, alternativa solve para resolución numérica. Fijaros que en el ejemplo que viene a continuación tengo un polinomio y ahora, si no le pongo nada, ninguna opción más, lo que va a hacer va a ser calcularme para polinomios. Maple siempre calcula todas las raíces reales. En este caso hay 3. Pero además, también le podemos para polinomios decir que busque también las raíces complejas. Son casos más sencillos y aquí tenemos justamente los 7, digamos, las 7 raíces de esta ecuación, ¿no? Tanto reales como complejas. Fijaros que como he hecho restart, Maple ha vuelto a su digits a 10 dígitos, ¿no? Y en este caso podemos comprobar, como antes no había vuelto, voy a quitar esto para que no nos contamine, aquí podemos comprobar que efectivamente están las 3 raíces reales que justamente obteníamos antes. Muy bien, bueno, pues siguiente cuestión, después del solve, simplemente que también Maple pues, trabaja con todo tipo de expresiones algebraicas. Bueno, he de volver arriba, como he hecho el restar varias veces, he olvidado quién era R, pues como he olvidado quién era R, lo tengo aquí, lo ejecuto, ya tengo R otra vez en mi lista de variables, lista R, puedo hacer R al cubo, como os decía, a Maple hay que forzarle a que haga las cuentas, pero yo puedo manipular estas funciones de todas maneras posibles, ¿no? E incluso también, aparte de polinomios, también trabajar con cocientes, con fracciones racionales. Maple también las sabe simplificar, pero incluso también las sabe representar de otra manera. Una función muy útil en Maple, que os aconsejo que miréis y reviséis de vez en cuando, justamente es la función convert, que lo que permite es transformar una expresión de un formato a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer va a ser pedirle a Maple que esta función, este cociente que tengo aquí, me lo transforme la misma en la típica expresión que es como suma de fracciones simples, ¿no? Aquí le estamos diciendo el tipo de expresión que estamos buscando, ¿no? Pues aquí tenéis justamente esta expresión, para aquellos que os acordéis, que esto era muy útil a la hora de calcular primitivas de funciones racionales, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno. Siguiente cuestión extremadamente importante, que es justamente la manipulación de listas. Maple tiene listas y conjuntos. La diferencia entre la una y la otra es la que conocemos los matemáticos. Las listas, el orden importa, en los conjuntos no, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, cuando uno trabaja y genera programas, a lo que tengan necesidades específicas, las listas suelen ser mucho más útiles y suelen ser mucho más eficientes en el caso de Maple, ¿no? La forma de definir en Maple una lista es la que aparece en la pantalla. Simplemente colocamos los elementos dentro de un corchete abierto y un corchete cerrado. Dentro de una lista podemos incluir todo aquello que queramos, incluso puedo incluir aquí la R que teníamos predefinida antes. Incluso en una lista puedo meter otra lista, como no podría ser de otra manera. Voy a meter aquí la lista, luego se me va a quejar, pero bueno, lo arreglaremos. Voy a meter, por ejemplo, aquí una lista formada por, vamos a ver, que me ponga, que me he perdido, por el 2 y por el 3, y aquí tenéis justamente esto. Pero también podéis meter cualquier cosa, ¿no? Ahora, ya hemos visto antes el comando map. Lo que hace el comando map es simplemente, lo diré, aplicar, digamos, una función a todos los elementos de la lista. Aquí se me va a quejar porque va a saber hacer la raíz cuadrada de todas las cosas menos de una lista. Eso sabe de sobra que eso no se puede hacer. Entonces aquí veréis cómo hay un error y me dice, cuidado, que me estás pidiendo que calcule la raíz cuadrada de 2,3. No lo voy a hacer por no perder el hilo, pero si hacéis un clic justamente en esta expresión que aparece aquí, os dirige a la página web de MapleSoft, donde tenéis una explicación adicional justamente de este error, ¿no? Bueno, entonces, para ver cómo esto funciona, voy a borrar otra vez de mi lista el 2, 3, ya tengo esto, y si aplico la raíz cuadrada a todos los elementos de la lista, nos encontramos justamente con esto, ¿no? Antes de seguir con esto que tengo aquí, porque se me ha colado y no lo esperaba ahí, distintas opciones de cálculo de listas. Luego vuelvo arriba, ¿no? Primero, justamente tenemos los elementos de la lista. Digamos que Maple tiene dos tipos de lista, la lista con corchete y la lista sin corchete, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que hace, digamos, el comando OP es quitarle los corchetes a la lista. Directamente tenemos una secuencia, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El siguiente comandos útiles para manipular listas justamente es el número de elementos de una lista, que en este caso es el number de operands. O sea, para Maple los elementos de una lista son operands. ¿Cómo accedemos a los elementos de una lista? Directamente en la forma habitual, dame el segundo elemento o justamente dime el operando quinto, digamos, en mi lista, ¿no? Vuelvo arriba.
hay comandos muy útiles, por ejemplo, para manipular, digamos, listas o acumular o almacenar dentro de listas objetos, ¿no? Bueno, pues este ejemplo que tenemos aquí es nuestro primer ejemplo de una pequeña, vamos a ver, una de las estructuras de programación en funcionamiento, ¿no? Yo quiero acumular dentro de la lista 3Gs, justamente, sumarle más 3 lo que está en la lista XX. O sea, la lista XX es justamente esta que tengo aquí. Es la lista justamente donde tenemos la raíz cuadrada de los elementos que teníamos antes, ¿no? Y ahora yo quiero almacenar en esta lista, en la lista 3Gs, vamos a hacerlo así, los elementos de la lista XX al cual le hemos sumado 3, ¿no? Bueno, pues tenemos el típico, digamos, bucle en Maple, cuya sintaxis es la siguiente, ¿no? Es el for, el contador, indicándole de dónde a dónde va, el do, y en este caso, si abrimos un bucle de tipo do, pues hay que cerrarlo con el comando D y pongo un 2 puntos, ahora veréis por qué, ¿no? Bueno, pues si yo ejecuto este comando, veis que no enseña nada porque le he puesto los 2 puntos al final, veis que no enseña nada, y aquí tenéis justamente que lo que ha hecho ha sido simplemente sumarle 3 a todos los elementos de la lista XX. La lista XX era justamente esta que estaba aquí. Hay algo que no me cuadra y me diréis, pues me falta este grande más 3. Es que le he dicho que lo haga solamente hasta el 8, pero es que hay un noveno elemento. Ahora sí que, déjame que lo empiece desde el principio, porque si no, ahora sí que están, digamos, todos los que teníamos más 3. Si no me quiero equivocar, aunque es poco operativo, aquí podría haber puesto, digamos, el número de elementos de la lista XX. Esto no es operativa, como bien sabéis, porque estoy calculando el número de elementos en cada momento y eso no es bueno. Hubiera sido mejor, hasta la S, hubiera sido mejor llamar a esto, por ejemplo, I, y decimos que I es justamente esta expresión, y aquí está el resultado. Si no hubiera puesto aquí el 2 puntos, y hubiera puesto, digamos, el punto y coma, lo que hace Maple es enseñarme cada una de las asignaciones que hace. Por lo tanto, cuando uno en modo de hoja de cálculo está haciendo esto, pues lo que tiene que hacer es ahorrarse, es algo que lo quiera ver por alguna razón, y ponerle los puntos. Muy bien, bueno. Con esto casi cierro el tema de listas. Fijaros, hay otra forma muy útil en Maple de trabajar con listas, ¿no? Yo tengo esta expresión y quiero calcular la lista de esta expresión evaluada para n desde 1 hasta 10. Bueno, pues esta es la sintaxis, ¿no? El comando $, es lo mismo que hacer, digamos, el for y acumular dentro de la lista justamente las evaluaciones de esta expresión desde 1 hasta 10, ¿no? Bueno, pues si lo ejecutamos, veréis que aquí está los 10 elementos que salen cuando cambiamos n por 1, 2, 3 hasta 10 en esta expresión numérica, que es la que he puesto justamente aquí. No hace falta poner los corchetes, porque si no los pongo, justamente lo que me va a devolver justamente es la lista, digamos, de la secuencia de elementos de la lista, ¿no? Eso sí, si intento aplicarle el map a algo que no es una lista, se queja porque dice que lo que map es aplicarle una función a los elementos de una lista. En esta situación, si repito la cuenta de arriba y no quiero convertirlo en lista, lo que hago simplemente es convertir mi secuencia en lista con los corchetes. Muy bien. Bueno, pues en este contexto, ya para ir avanzando un poquito más, porque no voy tan rápido como quería, límites y series y sucesiones, no hay ningún problema. El comando de los límites es limit, calcula límites, y pues saldrá el número E, fijaros que aparece el número E, y también calcula series, ¿no? En este caso, pues calcula la serie de 1 partido por n cuadrado, la armónica de exponente 2, ¿no? De hecho, incluso esto es muy útil a veces para introducir formato. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, una función que sabemos que es, en este caso, la suma, que tiene una contrapartida, vamos a decirlo así, en formato matemático, en Maple es justamente la misma función con mayúscula. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Nos va a escribir, digamos, la expresión matemática, no evalúa, la S mayúscula que aparece aquí es para no evaluar, y luego la S minúscula es la función que sí se evalúa, ¿no? Entonces, lo que obtenemos justamente es esta expresión que la podemos copiar, y si abro un campo de texto, aquí, por ejemplo, perdonadme, si abro un campo de texto aquí, abro varios, y la pego, os encontraréis justamente con la fórmula, ¿no? O sea, digamos que esto a veces es útil para generar fórmulas que nos permiten luego, lo diré, que nos permiten luego explotarlas.
Voy a aprovechar que estoy aquí para aquellos que usáis LaTeX, que veáis, voy a volver a ejecutar este comando, que también esto es muy útil a veces para generar, digamos, comandos LaTeX complejos, ¿no? He ejecutado esa fórmula y quiero que me dé el formato LaTeX de esta expresión, pues nada, directamente le digo LaTeX y justamente aquí tenéis el formato LaTeX justamente de esta forma. Muy bien, bueno, sigo avanzando. Polinomios y fracciones. Bueno, aquí no me voy a parar, simplemente dejarme que me pare en la parte de factorización. Esto es muy sencillo. Manipulación de polinomios, de funciones racionales. Podemos sumarlos, multiplicarlos, hallar cocientes, restos. Podemos factorizarlos, por complejos que sean. Por ejemplo, pues simplemente la función factor. Y hay muchísimas más variantes, ¿no? Dejarme que siga avanzando. Funciones. Aquí quiero pararme un poquito más. Funciones. En Maple podemos definir funciones. El formato es el siguiente y el clave, digamos, es que se aproxima mucho al formato matemático que usamos habitualmente, ¿no? Aquí estoy definiendo la función f, que lo que hace es asociarla a cada x, y ahora justamente aparece la flecha que es el guión y el mayor, le asocia justamente 2x al cubo menos 3 por el coseno de x más 1. Bueno, pues el formato que veis aquí es justamente el que solemos utilizar en matemática. Esta es nuestra función, ¿no? Y podemos usarla como las funciones, ¿no? O sea, le puedo justamente, digamos, decir que me la evalúe, digamos, en 17. Puedo definir funciones a trozos, ¿no? Pues aquí tenemos la función g, que está definida a trozos de esta manera. Simplemente se pone condición, valor, condición, valor. De hecho, el último no hace falta ponerlo, yo siempre lo pongo, la última condición, porque sabe que el último es cualquier otro caso que no contemple las funciones anteriores, pero yo por, en fin, higiene mental, vamos a hacerlo así, suelo ponerlo siempre, ¿no? Como está en este caso, ¿no? Y, lógicamente, pues podemos evaluar esta función tal y como se hace habitualmente, ¿no? A donde quería llegar, gráficos de funciones. Hemos visto ya antes la función plot. La función plot es muy sencilla. Fijaros, aquí voy a decirle, he definido la función f que tengo aquí, le voy a decir que me dibuje la función f desde menos 6 a 6. Y le estoy diciendo que además quiero ahora que, voy a cambiar, la quiero ver, por ejemplo, en verde. Pues nada, aquí tenéis justamente la función en verde. Como antes habíamos visto, hay menús contextuales, incluso si me marco aquí, incluso antes no lo he dicho, pero también aparece aquí. Aquí tenéis también un montón de opciones, una vez que he seleccionado el gráfico, que me permiten jugar justamente con el tipo de línea, con el estilo, con el símbolo, digamos, que quiero poner, en fin, con todo tipo de cuestiones que quiera hacerle, digamos, a esta gráfica, ¿no? Bueno, cierro otra vez la columna de la derecha. No solamente le puedo marcar dónde vive la X, también le puedo marcar dónde vive la Y. Se me queja porque antes he sido un aventurado y he definido Y a un valor, pues para que esto no pase, puedo, digamos, lo diré, desasignar la Y, pero prefiero restar para que no se me contamine con más cosas, ¿no? Si hago restar, como estoy usando la F y la G, las vuelvo a cargar, vuelvo a ejecutar, y aquí tenemos ahora justamente la F, ahora sí ya dibujada justamente con la Y entre menos 6 y 6, ¿no? Puedo dibujar todo tipo de funciones, como antes hemos visto, y aquí unos cuantos ejemplos más o menos complicados, ¿no? Puedo ir variando la X para esta función que aparece aquí, para ir buscando, como hicimos antes, para ir buscando justamente raíces en el caso que nos hagan falta, ¿no? Bueno, siguiente cuestión importante, por esto, podemos dibujar varias funciones en más de un gráfico. Yo ahora tengo dos funciones, la F y la G, ¿no? Ahora, hay muchas funciones de Maple que no están accesibles. Esta es la primera vez que aparece el comando with. With lo que hace es hacer presente, digamos, en Maple, justamente funciones que no están cargadas a priori, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, pues display. Display lo que hace, o sea, display, voy a dibujar aquí, voy a definir, déjame que lo copie de aquí mejor, lo copio, abro un campo, abro más campos, lo pego y guardo en estas variables el gráfico de la F y el gráfico de la G, ¿no? De hecho, si le digo yo a Maple ahora que me enseñe quién es el gráfico de la F, aquí la tenéis, ¿no? El gráfico de la G, aquí la tenéis, ¿no? Pero yo quisiera ver las dos juntas. El comando Maple que hace eso, por esto, justamente es display y meto en una lista todos aquellos dibujos que quiero tener aquí. O sea, pues en este caso sería el div F y el div G, ¿no?
y cuando lo haga se va a quejar. No lo hace porque sabe que quiere que haga un display de estas dos funciones, me dice qué es lo que quiero hacer el display, pero display es una de las funciones, por ejemplo, que para poder utilizarla hay que invocar o bien a un conjunto de comandos Maple que están dentro de la librería plots o decirle beta plots y hazme el dibujo justamente con el display, ¿no? Es lo primero que voy a hacer, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis justamente las dos gráficas en el mismo dibujo, ¿no? Withplots lo que hace es, o sea, esto digamos, solamente carga display para esta ejecución. Si quiero hacer más displays, necesito, digamos, cargarlo ya de forma permanente, ¿no? Y de hecho, voy a quitarle los puntos. Cuando hacemos Withplots, observaréis que aparecen, pues nos está diciendo Maple justamente que otras funciones que no estaban disponibles lo están ahora. O sea, insisto que es muy importante esta función porque lo que hace es traer a tu hoja de cálculo o a tu documento justamente funciones que no están cargadas o no están precargadas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, perfecto. Sigo. Conjuntos de puntos. Bueno, pues aquí no hay ningún problema. Simplemente aquí veis, luego veremos algún ejemplo más, cómo podemos parametrizar, pues dibujar 5 puntos, el tipo de símbolo, el tamaño del punto, en qué color, etcétera, etcétera, ¿no? Curvas en implícitas. Bueno, pues también. Fijaros que no me haría falta ahora cargar el plots, de hecho lo voy a quitar para que se vea que funciona. Entonces, bueno, pues aquí tenéis, digamos, pues la circunferencia, pero que se puede justamente, uno, jugar con las regiones. Fijaros que si me pongo encima se ven los puntos que ha ido dibujando dentro de la circunferencia. Jugar con las regiones, asignarles colores. Incluso, aunque en este caso no se ve porque la circunferencia es fácil, pero si le pongo aquí, bueno, o sea, digamos, aparece otra opción que es Grid Refine. Esto ocurre cuando la función a dibujar es muy complicada y queremos que la malla de puntos que dibuja Maple sea más fina, ¿no? Vamos a hacerlo así. Aquí tenéis otro ejemplo de dos gráficas juntas, aquí las tenéis, donde incluso aparece la leyenda y el color correspondiente para cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Más cuestiones de dibujos y gráficos. Maple también dibuja en el plano curvas en paramétricas, como es la circunferencia de nuevo. Fijaros que aquí es la parametrización, digamos, racional de la circunferencia, pero también podemos dibujar, pues en este caso va a ser una elipse dentro de la circunferencia. Igual el amarillo no se ve bien, voy a ponerlo, por ejemplo, en negro, ¿no? Para que se vea mejor. Tenéis justamente la elipse. O sea, es justamente la que está parametrizada en segundo lugar, ¿no? Es esta que está, perdón, en primer lugar. Muy bien. Bueno, esto respecto a gráficos 2D. Si vamos a gráficos 3D, la función principal es plot 3D y la sintaxis es exactamente la misma, ¿no? La función que queremos dibujar y de dónde a dónde van las dos variables que definen la función que estamos dibujando, ¿no? Aquí tenemos justamente la gráfica que estamos haciendo. Como podéis ver en la pantalla, se pueden mover, rotar y obtener distintas vistas de esta gráfica, ¿no? De esta gráfica de aquí. De nuevo, al estar seleccionado, fijaros que me ha aparecido, digamos, en la tercera fila cuestiones ligadas justamente a un gráfico 3D, cosa que ocurre también, si podéis ver justamente si amplío, expando lo que es la columna de la derecha, ¿no? Incluso aquí puedo cambiar hasta, digamos, estos tres ángulos que aparecen aquí son desde donde queremos ver, digamos, esta gráfica. Digamos que la visualización la puedo cambiar, digamos, por ángulo de visualización o por, digamos, 45 aquí, o directamente moviéndola con el cursor, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Incluso podemos cambiar el tipo de dibujo que estamos obteniendo. Puedo quitar los parches y aparece simplemente sin el interior, o puedo justamente decir quiero ver solamente los puntos, ¿no? Y aquí están justamente los puntos de la malla que he utilizado para hacer este dibujo, ¿no? Lo mismo respecto del constraint y el unconstraint, ¿no? Podemos hacerla, digamos, es que en este caso es lo mismo, ha hecho el dibujo exactamente igual, ¿no? Y al igual que antes, en lugar de estar justamente girando, rotando, puedo desplazar la gráfica, ¿no? Así me deja, es aquí. Puedo mover la gráfica para un lado o para otra dentro de mi ventana, digamos, de imagen, ¿no? Vuelvo para donde está. Perfecto. Hay aquí algunos ejemplos más que os pido en su momento cuando tengáis la worksheet que los ejecutéis para que veáis, pero digamos que como todos estos paquetes ya, pues bueno, pues somos capaces de generar gráficos de alta calidad justamente y suficientemente complejos, ¿no? Como pueden ser, esta es la famosa gráfica que viene acompañando siempre a MATLAB, por ejemplo,
Y aquí tenemos otro ejemplo más complicado, donde aquí le he pedido, digamos, le he cambiado justamente, si os fijáis, que el estilo sea justamente por contorno y no por superficie, ¿no? Si quiero hacerlo por superficie, selecciono el gráfico, voy aquí a la ventana, marco esta y aquí me encuentro justamente la función. Fijaros que siempre en Maple hay distintas vías de llegar al mismo resultado. Yo puedo conseguir este cambio de estilo en el comando que estoy ejecutando, lo puedo conseguir en esta tercera fila, pero incluso lo puedo conseguir justamente en la paleta de operaciones con los objetos de Maple, ¿no? Bueno. Y ya un último ejemplo complejo antes de pasar a animaciones, porque también en Maple podemos conseguir animaciones. Aquí tenéis justamente la gráfica de, pues, simultánea, en este caso, de cuatro funciones, ¿no? Aquí tenéis justamente los 4 tubos justamente que he definido antes. Bien. Animaciones. Maple también es capaz de generar animaciones, ¿no? Bueno, pues de nuevo, no me hace falta cargar el plot, ya está cargado. El comando es el siguiente. Voy a ejecutarlo primero para que lo entendamos, ¿no? Aquí lo que voy a ejecutar es la animación de esta parábola. Yo voy a dibujar la parábola a por x al cuadrado, la x va entre menos 4 y 4, y el parámetro que define la animación es el a, justamente, que va a variar de menos 3 a 3. De hecho, estoy dibujando una familia de palabras, ¿no? Ahora, ¿cómo hago que esto se anime o se mueva? ¿No? Pues de nuevo he de ir al objeto que me ha devuelto Maple y observaréis que en esa tercera fila aparece una cosa distinta. En este caso, como Maple sabe que esto es una animación, pues aparecen distintas comandos y opciones de animación, ¿no? Pues si le doy a la flecha de empezar la animación, veréis cómo la A va variando y justamente pues va haciendo moverse mi parábola, ¿no? Como en todas las animaciones puedo ir hacia atrás, hacia adelante, puedo incluso definir cuántos frames por segundo, pues puedo hacerlo más rápido, o puedo hacerlo mucho más lento. Bajo hasta 6 frames por segundo y veréis cómo va mucho más despacio. Animaciones también podemos hacerlas en 3D. En este caso, lo que voy a animar es justamente la gráfica de A por X2 más Y2, que esto es al final, si no me equivoco, esto va a ser justamente un paraboloide posiblemente de sección circular. Tenemos el dibujo y justamente, pues, al marcar el dibujo, justamente le doy a animación y aparece. Fijaros que por defecto aparece en la parte de arriba el valor del parámetro que guía la animación, cómo va variando, digamos, del punto de partida al punto final. En este caso, de menos 2 a 2, ¿no? Dejadme comprobar una cosa. Esta vez empieza. Dejadme comprobar una cosa. Empieza abajo, vale, perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, siguiente, último ejemplo de animación un poquito más complejo. Pues justamente aquí tenemos. Es un poquito más complejo, pero tampoco mucho más. Si os fijáis, aquí lo que está variando es una curva dentro de una superficie, ¿no? Dejadme que lo haga más lento para que se observe bien cómo la curva roja avanza contra o dentro de la superficie. Hay una primera parte que no se ve porque la orientación no es la buena, pero sin cambio de vista, lo miro más desde arriba, será más fácil de ver. Como podéis ver aquí, va apareciendo y va moviéndose, ¿no? En este caso, lo que le hemos dicho a Maple en la animación, justamente, que yo tengo la superficie, que es la que no cambia, que la meto dentro de la variable b, ¿de acuerdo? Justamente la que está aquí. Digo que las opciones del dibujo para la curva van a ser curva de thickness 10 y color rojo. Y ahora, ¿qué es lo que hago animar? Pues la curva que voy a animar es justamente es la función Maple que dibuja una curva en el espacio, es Space Curve. Aquí está la curva que voy a animar y lo que estoy justamente variando, si os fijáis, es de dónde a dónde va la curva. Digamos, el A en este caso no está dentro de las funciones, sino que justamente está dentro del intervalo. O sea, estamos haciendo crecer la curva poco a poco, ¿no? Y incluso estáis viendo, como antes decía, que el número de frames justamente aquí lo estamos dando incluso en la línea de comandos directamente, ¿no? Bueno, pues entonces en este caso, vamos a volver a, aquí la tenemos otra vez, simplemente es tan sencillo como lo que estáis viendo. Muy bien. Bueno, y ya última animación, pues la pelota que se mueve en la gráfica del seno, defino, la pelota. Luego hablaré de esto porque es el primer ejemplo de procedimiento que tenemos en Maple, no hablaré de él, ¿eh? O sea, simplemente esto es, al final, es la pelota colocada
en un sitio concreto. En un punto es dibujar una pelota, que es un círculo lleno de color azul, que voy a ponerlo en el punto XY, ¿no? El punto XY va a ser la función seno, ¿no? Defino la función seno, y ahora justamente en el animate, en la animación tengo la pelota, que justamente se va a mover en la función seno, y esto simplemente ya es por defecto. O sea, si Maple se encuentra un objeto y una curva, lo que hace simplemente es mover, digamos, ese objeto en los puntos de esa curva. Fijaros que ball, que está aquí, no es un objeto, vamos a decir, es una función. Es una función que me da un objeto en un punto. Pues simplemente lo que está haciendo justamente Animate en este caso, es la tercera opción que estamos viendo, es colocar, digamos, ese objeto geométrico parametrizado por XY en la curva seno, ¿no? Bueno, vamos a comprobar que todo funciona. Y aquí tenemos la pelota justamente, que está un poco grande para lo que es el tamaño de la función seno. Marcamos el dibujo y tenemos justamente cómo la pelota, vamos a hacerlo así, se mueve sobre la función seno. Bueno, ya brevemente, que quiero meter en 20 minutos. Bueno, en la parte de límites de funciones lo mismo, derivadas, antes hemos visto un ejemplo, integrales, calcula Maple primitivas. Fijaros, el ejemplo como antes, la I mayúscula no ejecuta, la I minúscula ejecuta, ¿no? Si quiero verlo en formato bonito, pues justamente lo mostramos así, ¿no? O sea, Maple es muy bueno calculando integrales definidas, no solamente primitivas, pero para aquellas en las cuales no existe una primitiva, también se le puede aplicar el comando evalf, en este caso voy a pedirlo a 20 dígitos, de una primitiva que Maple no es capaz de calcular, digamos, para que lo veáis qué es lo que ocurre cuando Maple no sabe. Le pedimos una primitiva y Maple no sabe calcularla, simplemente nos la devuelve como está. Si Maple supiera calcularla, como ocurre aquí arriba, pues da el valor, ¿no? En estos casos, lo que puede hacerse es directamente decirle a Maple que calcule justamente un valor aproximado, ¿no? Que es justamente el que tenemos aquí. Maple también resuelve ecuaciones diferenciales. El formato es bastante fácil de entender. Esta ecuación diferencial que tengo aquí es pues I3 menos 2i más 1 igual a 0. Si no ponemos el igual directamente, lo que hace Maple simplemente es poner el igual a 0, como hacía en Solve, y tenemos otro resolvedor. En este caso es el resolvedor de ecuaciones diferenciales, que es, hemos visto Solve, hemos visto fsolve y ahora tenemos desolve para ecuaciones diferenciales. En este caso, como no estamos dando condiciones iniciales, nos aparecen las condiciones C1, los valores, los parámetros C1, C2, C2, C3, y justamente pues la resuelto de forma simbólica, ¿no? Puedo darle las condiciones iniciales, aquí es la forma en la cual estoy diciendo que el valor en cero de la función que busco es 1, la derivada primera en 0 es 0 y la derivada segunda en 0 es 0, ¿no? Si le digo a mí porque me la resuelva con estas condiciones iniciales, ya ajusta las constantes de integración justamente a estas condiciones iniciales, ¿no? Importante, no todas las ecuaciones diferenciales, de hecho son pocas las que tienen forma o resolución simbólica, pueden resolverse así, por lo tanto Maple tiene también justamente un resolvedor numérico de ecuaciones diferenciales, ¿no? Una de las opciones es hacerlo, digamos, en forma, es darle justamente, decirle, quiero que me la resuelvas de forma numérica. Y directamente, si la ejecutamos, lo que nos devuelve Maple justamente es una función. Por lo tanto, para ver la solución, simplemente lo que hemos de hacer, si pongo los dos puntos, es dibujarla. O sea, el comando odplot lo que hace es dibujar la solución que proporciona de forma numérica el comando desolve. ¿De acuerdo? De hecho, aquí lo hemos guardado dentro de la variable dd, ¿no? Fijaros que lo que viene a continuación es la comparación de hecho voy a guardarlo otra vez, lo que aparece a continuación es la comparación de la solución simbólica y de la solución numérica. Y como suele ocurrir, aquí viene, son prácticamente iguales, no se ve muy bien porque están prácticamente la una encima de la otra. Muy bien, bueno. Álgebra lineal, que es la parte, digamos, también importante en la cual quería entrar. En álgebra lineal, dejarme que lo suba para arriba para que se vea mejor. En álgebra lineal, de nuevo, ocurre como con plots. Por defecto, no está, digamos, precargado, hay que precargárselo. Veis la cantidad de funciones que aparecen, determinantes, sistemas de ecuaciones, valores propios, vectores propios, valores singulares, etcétera, etcétera. Déjame que lo escondo otra vez. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Voy a ver un ejemplo de un sistema de ecuaciones lineales. Dadas las ecuaciones puedo generar las matrices.
puedo generar, digamos, la matriz ampliada, puedo escribirla de esta manera. Este es el formato que utilizamos para definir matrices y le puedo decir directamente a Maple que me lo resuelva. Incluso le puedo decir que me lo resuelva justamente utilizando eliminación de Gauss y me devuelve justamente lo que es justamente la matriz ya, digamos, preparada para su resolución y al final nos encontramos justamente las soluciones, ¿no? No, esto no lo quiero enseñar de momento, ¿no? Y me voy a llevar más tiempo. También puedo utilizar Solve directamente. Fijaros que aquí hay varias cuestiones, porque estoy yendo más derecho de lo que quisiera. Tengo 1, 2, 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Lo que está haciendo Maple aquí justamente, esto que he borrado antes, justamente es darme la solución, digamos, que solemos dar habitualmente. Me está eligiendo una de las variables y me está despejando las otras 3 en función de esa. De hecho, aquí he cogido la última. Que es lo mismo que hace Solve. Lo que ocurre es que Solve, en este caso, Maple ha elegido él solo justamente, ha elegido, digamos, él ha elegido la tercera, la Z. Yo le puedo forzar a Maple justamente decirle que no, que considere T como parámetro y justamente me dé las soluciones en función de T. Bueno, aquí hay una cantidad infinita de posibilidades. Antes os recuerdo que he definido la matriz B. He definido la matriz B y yo puedo manipular esta matriz de forma muy sencilla. Yo puedo decirle a Maple que me dé la matriz que tenga las 3 primeras filas y las columnas primera, segunda, cuarta. Pues tenemos la matriz del postres correspondiente, ¿no? O sea, es fila 1, columnas 1, 2, 4, fila 2, columna 1, 2, 4, fila 3, columna 1, 2, 4. O sea, ¿qué es lo que he hecho? He eliminado lo que es la tercera y la quinta columna de mi matriz B. Cálculo de autovalores. Maple por defecto los calcula de forma simbólica, son muy complicados, como podéis ver, porque es una ecuación de grado 3 y tiene solución complicada. Si la matriz fuera más sencilla, saldría más fácil, pero también los puede calcular de forma simbólica. De hecho, bueno, voy a verlo en este ejemplo de aquí. Fijaros, este ejemplo aquí es más complicado. Esta matriz es una matriz, digamos, bastante grande, y en este caso ya Maple solo, directamente, ya nos va a dar, bueno, en este caso salen sencillos, no he dicho nada. Y aquí justamente tenemos los autovalores, que son un poquito más complicados. Si quiero los autovalores en forma numérica, voy otra vez al caso de arriba, esta que era tan complicada, no me acuerdo de la sintaxis exacta, voy justamente al help, y voy a buscar uno de los ejemplos, le voy a decir que el tipo de datos sea float, y justamente aquí, un momentito, me está dando un error porque no he dado lo que tenía que haber dado. Un momentito, tengo la matriz. Perdonar, porque he copiado de donde no debía. La he copiado justamente de la matriz. Entonces, lo que voy a hacer para quitarlo de aquí, tiene que haberlo. Esto es una instrucción que hay que poner en la matriz, no digamos no en eigenvalues. Entonces, a ver cómo dejarme que encuentre una manera sencilla. En este caso, voy a intentar hacerlo simplemente ejecutando eval f sobre todos los elementos de esta matriz, de este vector. Perdonar, que aquí he puesto más 2 veces. Y aquí tenemos justamente los resultados. Fijaros que lo que nos dice esto es que van a ser 3 valores reales, ¿no? Porque la parte imaginaria justamente de los autovalores es prácticamente cero. Bueno, vale, con esto cierro la parte de álgebra lineal y quiero dedicarle un pequeño, bueno, no la voy a cerrar del todo. Bueno, hay determinantes, no voy a pararme aquí. Y sí voy a pararme en algo que es muy útil, que es la inspección de matrices, ¿no? Es habitual que trabajemos con matrices muy grandes. Fijaros que aquí tengo una matriz 100%. Bueno, Maple ya se da cuenta de que no le cabe en pantalla y directamente nos indica que aquí no acaba, que sigue, ¿no? Bueno, pues yo puedo pedir a Maple que me calcule justamente la inversa de esta matriz, que de nuevo va a ser, digamos, un objeto bastante complicado. No sé yo, bueno, aquí está. Y de nuevo me hace exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues una opción muy útil en Maple es justamente, voy a seleccionar el output, déjame que lo seleccione entero, selecciono el output,
no solamente el output, no toda la línea. A ver si me deja hacerlo bien. Voy aquí al browse, aquí a la paleta. Se me ha ido la selección. Un momentito, que vuelva. Déjame que lo haga un poco más pequeño ahora, simplemente para que la selección sea más sencilla. Voy a cerrar de momento esta. A ver si me deja seleccionarla. Esto es una de las cosas que ha cambiado con esta versión. Antes salía simplemente un objeto sin decirte quién estaba dentro. Salía un objeto que podías seleccionar fácilmente. Ay, no me deja. Bueno, déjame que lo haga de otra manera. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Voy a llamarla de esta manera. La voy a guardar aquí. Vamos a ver si me deja hacer el browse justamente. A ver, un momentito. Voy a abrir un campo de cálculo. Browse. A ver si funciona bien. Un momentito. No me vale. Bueno, un momentito. Este es el efecto demo cuando uno tiene prisa. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. ¿Sabes? Lo que estoy intentando hacer es enseñaros un modo que tiene Maple de investigar matrices con muchos elementos. Y creo que lo voy a poder hacer ahora. Aquí está. Bueno, no está mal. Fijaros, browse de una matriz, lo que me da es una tabla con toda la matriz, con todos los elementos, no solamente los primeros. Yo aquí podría, digamos, moverme hasta el 100-100, aquí justamente tenemos cada uno de los elementos de esta matriz, ¿no? Lo importante aquí justamente es la imagen. Yo puedo directamente decirle a Maple que me enseñe justamente qué tipo de valores nos encontramos, ¿no? O sea, en este caso, fijaros que el infinito es lo más oscuro, el menos infinito lo más rojo que aparece ahí, y esta gráfica que aparece aquí nos enseña las magnitudes, digamos, de una matriz, en este caso 100%, pero podéis imaginaros que la matriz podría ser muchísimo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, digamos, muchas maneras justamente de intentar visualizar esta matriz. La más grande es esta que tengo aquí, o al tamaño que tengo. Puedo justamente ver la estructura. Aquí esta matriz tiene elementos distintos de cero en todos los sitios. Ahora simplemente lo comparo por magnitud. Esta función es muy útil para detectar matrices que son esparse, donde hay muchos ceros, ¿no? Y son tan grandes que no los vemos a primera vista, ¿no? Bueno, perfecto. Me quedan 10 minutos. Bueno, vamos a ver. Bueno, 15. Vamos a ver. No quiero, digamos, obviar la parte de diseño de programas, ¿no? He borrado más de la cuenta, la parte de diseño de programas. Hemos visto antes un pequeño ejemplo. Bueno, como antes os decía, Maple tiene estructuras de control, como cualquier lenguaje de programación. Antes hemos visto ya un bucle, el formato es do, terminar en OD, justamente el for y el contador correspondiente. Hay muchas variables, se puede ir de 1 a 5, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, como se quiera, justamente. Bueno, aquí justamente vemos que si no ponemos en los dos puntos, nos enseña cada una de las ejecuciones que hace. Estos bucles son muy útiles para, pues, construir arrays o listas, vamos a hacerlo así. En este caso, tengo un array justamente de 10.000, a ver si son 10.000 elementos, donde he calculado y he guardado los 10.000 primeros elementos de la sucesión de Fibonacci. Fijaros que hay dos formas de escribir, digamos, el OD, o bien ponemos OD o bien ponemos ENDU. Estas son cosas que han ido surgiendo en distintas versiones, funcionan exactamente igual, ¿no? Y otra forma de hacer, y ahora, una forma, por ejemplo, muy útil de enseñarme los 10, aquí en este caso, los 15 primeros, es justamente la función sec. La función sec es escribir la secuencia de los 10 primeros elementos de la sucesión de Fibonacci. O puedo pedirle justamente cuál es, voy a pedirle, por ejemplo, cuál es el 3000. Justamente, perdonad, que no lo he ejecutado. ¿No? Pues a ver, esperar un poco. No vaya a ser que este array tenga. Un momentito, porque no me. Vamos a dejarme hacer una prueba simplemente porque solamente me lo va a permitir de esta manera, por ser un array y no por ser una lista. Pues,
La verdad que cuando uno ya llega a estos momentos, si solamente he guardado, digamos, 15, ¿cómo va a darme el 3000? O sea, también es que soy yo aquí, en fin, voy a poner 100 para que no quede del todo mal. Pongo que me calcule los 100 primeros. Aquí están los 100 primeros y ahora le puedo pedir el 99. Así, la verdad, tantas horas hablando sin parar, uno aquí al final, el 99, que es uno de estos. Perfecto. Bueno, más estructuras de control, condicionales, formato habitual. Las estructuras de control en Maple, todas cuando empiezan acaban. Si tengo un do, tengo que tener un end-do o un OD. Si tengo un if, tengo que tener un fi o un end-fi, ¿no? Y luego, ¿a dónde quería llegar? Diseños de procedimientos. Vamos a ver. El punto clave es justamente el comando proc. Proc justamente es lo que me dice que voy a empezar a diseñar un procedimiento. En este caso, le voy a llamar binomio de Newton, van a entrar dos parámetros y justamente lo que hace el procedimiento es justamente lo que aparece aquí. Por esto, que esto viene del pasado, se me ha ido arriba, he dado una tecla equivocada y se me ha ido arriba del todo. Vuelvo a estar aquí. Borro este apartado aquí. Eso es, perfecto. Lo quite todo. Bueno, cuando empezamos un procedimiento, hay que acabarlo. El comando de terminación es end. En este caso, voy a calcular justamente que me enseñe por pantalla, digamos, en la ventana de Maple, que me enseñe esto. Pues bueno, pues aquí estoy diciendo que la A, la B y la J van a ser locales al procedimiento y por eso las defino como variables locales. Si no, hay que tener cuidado porque las asignaciones que se hacen quedan vivas, son globales y quedan vivas dentro de la ventana, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el comando, digamos, el procedimiento creado y simplemente si lo ejecuto, lo que me hace es enseñarme en pantalla justamente estas expresiones. Cuestión muy importante. Voy a poner aquí dos puntos. Voy a hacer otra cosa, ¿no? En lugar de hacer esto, creo que está aquí. El siguiente está aquí. Incluso aquí otro procedimiento, que es, digamos, la parte de qué valor toma un procedimiento. Bueno, en este caso estoy calculando la norma de un vector, ¿no? Entonces, en este caso, que entran A, B y C. ¿Qué es lo que tiene que salir? A2, B2 y C2, ¿no? Bueno, pues en este caso no hay ningún problema, funciona bien, aquí lo tenemos, pero voy a hacerlo más inteligente, voy a hacerlo de otra manera para que veáis, voy a definir variables locales que van a ser, por ejemplo, U, V y W. Ahora voy a guardar dentro de U justamente a al cuadrado, voy a guardar dentro de V a B al cuadrado y voy a guardar dentro de W a C al cuadrado. Y ahora la norma va a ser justamente U más V más W. Es lo mismo de antes, pero simplemente hago esto para explicar que el valor de un procedimiento es la última cuenta que hace. Y en este procedimiento la última cuenta que hace es esta raíz cuadrada, que es lo que va a devolver. Lo único que va a devolver justamente cuando lo ejecutemos, ¿no? Aquí está justamente, pues menos mal que no he escrito antes WW, ¿no? De hecho, si ahora llama WW, justamente este es el valor que va justamente a almacenar, ¿no? Muy bien. Bueno, simplemente para cerrar esta parte del tutorial, Maple permite justamente definir procedimientos recursivos. Aquí está el que define la sucesión de Fibonacci. Simplemente es un if con un fi y justamente en este caso lo que devuelve Maple es lo último que ha calculado. Si calculo el fi de 23, pues justamente es ese valor. Bueno, mal que me pese, cierro aquí el tutorial inicial y mal que me pese, me quedan muchas cosas. Me suele pasar cuando comprimo más de lo que debiera, ¿no? Voy a ir a algunos ejemplos que tengo preparados, ¿no? Mirad, que ilustran el modo, vamos a hacerlo así, el workbook, que es documento, ¿no? Fijaros. En este ejemplo que tenéis aquí, vaya, he cogido el que no quería. Vamos a ver. Pues me ha guardado justo, dejarme que salve un documento, un momentito, dejarme que salve un documento que debo tener aquí. A ver cuál era, un minuto, debe ser este, déjame que guarde este aquí. Aquí está, este, perfecto. Bueno, mirad, modo workbook, mira, podemos insertar tablas, voy a quitar esto para que se vea mejor, donde yo inserto, por ejemplo, hojas de problemas, ¿no? Enunciado, pues escribo el enunciado,
Resolución, los comandos maple correspondientes, que puedo ejecutar directamente. Esto es muy útil para proporcionárselo a los estudiantes, unos resueltos para que luego ellos justamente los ejecuten, ¿no? Otro ejemplo, pues tengo ecuación y justamente aquí la resolución, y si os fijáis estoy integrando justamente lo que es el enunciado y la parte de cálculo, ¿no? Dejarme hacerlo un poquito más pequeño para que se vea mejor. Por ejemplo, pues en números complejos hay aquí, esto lo vais a tener, pues un ejemplo suficientemente, a ver, uno que tenía dibujos, a ver, raíces cúbicas y complejas de esta ecuación, ¿no? Bueno, pues ahí está la solución y aquí la resolución, fijaros que aparecen explicaciones, creo que hay algo que no he cargado, hay algo que no he cargado, que debe estar en una de estas ecuaciones de aquí, un momentito. Hay algo que no he cargado, porque no me lo está ejecutando. A ver. Dejarme que vaya. Ah, está bien hecho, se lo ha hecho bien, ha calculado la forma polar, está bien calculada, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los ejemplos calculados y luego incluso cómo se pueden dibujar estos números complejos tan complicados, justamente para que se vean las raíces de esa ecuación, pues forman justamente pues una figura, digamos, bastante simétrica, ¿no? Incluso jugar con flechas y demás, ¿no? Este ejemplo simplemente para que veáis un ejemplo donde podemos integrar justamente texto o comandos maple, formato matemático, para dar a un documento, digamos, que sea más enriquecido, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Una cuestión respecto de la interfaz, si yo hago control de ahora, se borra todo lo que he ejecutado. E incluso en View tenéis muchas opciones, por ejemplo, en secciones le puedo decir que me colapse todas las secciones, ¿no? Y vuelvo donde estaba, ¿no? Y aquí tenemos otra vez, digamos, lo que teníamos, ¿no? Otro ejemplo de modo workbook, justamente lo tenéis aquí, déjame que lo haga más grande, lo vais a tener, es un documento donde se explican cuestiones matemáticas, ¿no? Vamos a hacerlo así, y aquí podemos integrar todo tipo, digamos, de resoluciones, fórmulas y demás, ¿no? Otro ejemplo que tendréis, y os quería también enseñar, este era el 4, dejarme que vaya justamente a las matemáticas clicables. Permitirme 5 minutos más, por favor. Mirad, lo voy a hacer grande. Yo, por ejemplo, yo puedo escribir, como este es el caso, el cuadrado, y si estoy en modo, digamos, en modo documento, ¿no? Voy directamente a la parte, digamos, a la columna de la derecha, tengo las funciones y le digo, por ejemplo, que me calcule la integral respecto de x. Me dice qué es lo que está haciendo y fijaros cómo queda. Yo ahora aquí selecciono este elemento y le puedo decir que justamente me haga el 2D plot, justamente, aquí no hay duda de la variable, pues justamente me va a dibujar justamente la gráfica. Como antes hice, yo puedo coger esta función que tengo aquí, la cojo, la arrastro y la introduzco dentro de la gráfica, ¿no? O sea, todos estos ejemplos que están aquí son, digamos, formas distintas de presentar resultados de Maple justamente a la que os he contado antes utilizando el modo hoja de cálculo, ¿no? Esto, digamos, te permite de alguna manera ser muy interactivo y mostrar, digamos, de forma muy gráfica distinto tipo de funciones, ¿no? Fijaros que borro esta parte de aquí, déjame que deje quitarlo, está aquí también. Si cojo esta función de x e y, pues como antes habéis visto, me voy justamente, fijaros que me sale encima arriba un montón de opciones. Bueno, pues yo quiero el 3D plot, pues directamente lo ejecuta directamente, ¿no? O sea, simplemente un poco para que veáis el tipo de cuestiones que podéis hacer, ¿no? Y el último ejemplo que quisiera enseñaros, que vais a tener, digamos, es el más complicado de todos, que es el que tiene que ver con eso que al final decía desarrollo de aplicaciones. Bueno, pues Maple permite, por ejemplo, definir lo que se llaman maplets, que son ventanas de ejecución que te permiten concentrar la atención exactamente en lo que estás, en el problema matemático que quieres resolver, ¿no? Fijaros, esta es la maplet, no puedo entrar en los detalles de todo lo que está aquí, pero lo que todos estos comandos generan, este programa genera, al ejecutarlo, es una ventana que no me está funcionando, un momentito, dejarme que voy aquí a evaluate worksheet, aquí está, me va a generar justamente una ventana que es donde quiero que prestéis atención, que es la ventana donde vamos a ver esos tres cuerpos
he definido justamente la resolución de la ecuación diferencial, que dados tres cuerpos me enseñan cómo se mueven, justamente aparecen una serie de entornos donde yo puedo definir la masa de cada objeto, la posición y su velocidad y cuál es, digamos, la configuración inicial de esos tres objetos, ¿no? Pues si están formando un triángulo, tengo las masas y las posiciones iniciales y las velocidades iniciales, le doy Start y en la ventana de la derecha aparece justamente pues cómo se mueven justamente esos tres objetos, uno en verde, otro en azul y otro en... si cambio de punto de partida y parte en una figura 8, pues veréis que estabiliza, ¿no? Aquí puedo jugar justamente, tengo el play, puedo ir para atrás, puedo ir para adelante, o sea, puedo justamente jugar, digamos, con la animación, ¿no? No sea continuo, vamos allá, en este caso se ve poco, ¿no? Bueno, pues creo, salvo que Antonio me diga que se me ha olvidado algo, vuelvo otra vez a la ventana de Webex. Agradeceros a todos vuestra atención.